Muchos creen que controlar su mente es imposible, que los pensamientos simplemente llegan y que las emociones gobiernan sin remedio. Piensan que la vida está dictada por lo que sienten en el momento y que no pueden hacer nada más que reaccionar. Pero esa es una mentira peligrosa. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente no es un caballo salvaje que corre sin dirección. Es una herramienta que puede entrenarse, moldearse y disciplinarse. Sus pensamientos crean sus decisiones crean sus hábitos, y sus hábitos construyen sus resultados. Si no controla su mente, sus resultados serán aleatorios, frágiles e inestables. Pero cuando toma el control de lo que piensa, de lo que enfoca y de lo que cree posible, sus resultados se vuelven inevitables, porque todo lo que hace está alineado con un propósito claro. El poder no está en esperar que su mente se calme por sí sola, está en obligarse a dirigirla con firmeza, porque una mente controlada produce una vida controlada, y una vida controlada lo lleva directo a la grandeza. Controlar su mente comienza con un principio innegociable. Todo lo que usted permite en sus pensamientos termina manifestándose tarde o temprano en sus resultados. La mente es como un terreno fértil, incapaz de permanecer vacío. Siembra algo todos los días: ideas, emociones, preocupaciones, esperanzas, y así como un terreno produce lo que se siembra en él, su vida exterior termina reflejando lo que repite en silencio en su interior. Si permite que las semillas del miedo, la duda y la autocompasión se instalen, no puede esperar cosechas de confianza, éxito y determinación. Pero si cada día planta pensamientos de disciplina, de claridad, de convicción, su mente se convierte en el motor más poderoso para alcanzar lo que desea. El desorden mental no es un accidente, es un descuido. Y el control mental no es un don. Es una práctica diaria que exige disciplina. El primer paso para ordenar su mente es asumir que no todo pensamiento que aparece en ella merece su atención. La mayoría de los hombres viven esclavizados por cada ocurrencia que cruza por su cabeza. Si sienten miedo, actúan con miedo. Si sienten inseguridad, se esconden. Si sienten enojo, reaccionan con violencia. Confunden pensamientos automáticos con verdades absolutas, y eso los condena a repetir los mismos errores. Usted debe entrenarse para observar sus pensamientos como lo que son: simples impulsos eléctricos que pueden ser aceptados o rechazados. El hecho de que algo pase por su mente no significa que deba convertirse en acción. El control empieza cuando entiende que tiene el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de inanición. Una técnica poderosa consiste en detenerse cada vez que una idea negativa aparezca y preguntarse: ¿este pensamiento me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Si lo aleja, no merece espacio. Su mente es demasiado valiosa para convertirse en basurero de dudas, quejas y resentimientos. Cambie el enfoque de inmediato hacia una acción productiva, aunque sea pequeña. Escribir una meta, avanzar en una tarea, entrenar su cuerpo, repasar lo que ha hecho bien en lugar de lo que le falta. Ese cambio de enfoque, repetido todos los días, reprograma su cerebro para que deje de obsesionarse con lo que lo paraliza y empiece a orientarse hacia lo que lo impulsa. El segundo paso es llenar su mente con contenido de calidad. Así como no alimentaría su cuerpo con veneno esperando salud, no puede alimentar su mente con noticias negativas, conversaciones mediocres y entretenimiento vacío, esperando claridad y grandeza. Lea libros que lo desafíen. Escuche ideas que lo eleven. Rodéese de hombres que piensen en grande y actúen en grande. Lo que escucha, ve y repite se convierte en materia prima de su mente. Si quiere resultados extraordinarios, necesita pensamientos extraordinarios, y estos no aparecen de la nada. Se cultivan con lo que consume. El tercer paso es entrenar su concentración. En un mundo donde cada notificación y cada pantalla compiten por su atención, el hombre que sabe enfocarse tiene una ventaja enorme. Dedique momentos de su día a trabajar en silencio, sin distracciones, solo usted y la tarea importante que debe cumplir. Esa práctica no solo aumenta su productividad, también fortalece su capacidad de dirigir su mente hacia donde usted quiere, en lugar de dejar que el entorno decida por usted. La concentración es un músculo. Cuanto más lo entrena, más fuerte se vuelve. Y finalmente, entienda esto: controlar su mente no significa eliminar las emociones o convertirse en una máquina fría. Significa aprender a dirigir esas emociones, canalizarlas hacia el esfuerzo correcto, no permitir que lo desvíen de lo que sabe que debe hacer. Una mente descontrolada lo convierte en esclavo de sus impulsos. Una mente controlada lo convierte en dueño de su vida. Y cuando usted se convierte en dueño de su vida, los resultados dejan de ser un misterio y se transforman en consecuencia. Porque el éxito, al final, no es azar ni destino, es el reflejo directo de una mente entrenada para producirlo. Controlar su mente también significa entrenar la forma en que interpreta la realidad. Dos hombres pueden vivir la misma situación y tener vidas completamente distintas. Porque no es lo que ocurre lo que los define, sino cómo lo interpretan.
Uno puede ver una dificultad como un muro infranqueable y rendirse, mientras otro la ve como una oportunidad de crecer y se fortalece. La diferencia no está en la circunstancia, está en la mente que la procesa. Y esa diferencia, repetida a lo largo de los años, es lo que separa a los hombres comunes de los hombres extraordinarios. Su mente es el filtro a través del cual observa el mundo. Y si ese filtro está sucio de negatividad, miedo y autolimitación, todo lo que vea le parecerá imposible. Pero si ese filtro está limpio de claridad, disciplina y determinación, el mundo entero se convierte en un terreno de oportunidades. El problema es que la mayoría de los hombres no elige conscientemente ese filtro. Permiten que lo construya su entorno, las opiniones de los demás, las noticias, las experiencias pasadas. Viven atrapados en historias que repiten una y otra vez. Yo no puedo, yo no merezco, a mí nunca me va bien, los demás tienen suerte, yo no. Cada una de esas frases, repetida con la suficiente frecuencia, se convierte en una orden directa al cerebro. Limita sus acciones, apaga su motivación y asegura resultados mediocres. Lo que no entienden es que esas creencias no son verdades absolutas, son hábitos mentales. Y como todo hábito, pueden romperse y reemplazarse por otros más fuertes. El control mental empieza al cuestionar esas historias. Cada vez que se sorprenda pensando en una excusa, deténgase y pregúntese: ¿de verdad es cierto lo que me estoy diciendo? ¿O solo es una creencia que he repetido durante años? En la mayoría de los casos descubrirá que es lo segundo, y en ese momento tiene la oportunidad de reescribir la narrativa. Puede cambiar "yo no puedo" por "todavía no puedo, pero estoy aprendiendo". Puede cambiar "yo no merezco" por "me estoy convirtiendo en el hombre que merece". Puede cambiar "nunca me va bien" por "cada día me acerco más". Este no es un simple juego de palabras, es un entrenamiento de enfoque. Porque lo que repite en su mente una y otra vez termina construyendo la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo confirma, su cerebro responde a lo que espera. Si espera fracaso, su mente lo prepara para fracasar. Si espera crecimiento, su mente lo prepara para crecer. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, es una prueba de que sus creencias no solo interpretan la realidad, la crean. Y aquí está la parte más poderosa. Usted puede decidir qué profecías quiere sembrar. No necesita esperar que la vida cambie para cambiar su mentalidad. Cuando cambia su mentalidad, la vida inevitablemente sigue ese mismo rumbo. Por eso, el hábito de alimentar pensamientos de fuerza y dirección no es opcional, es fundamental. Escríbalos. Repítalos. Rodéese de ellos hasta que se conviertan en lo normal en su mente, porque el mundo siempre intentará convencerlo de que no puede, pero usted no necesita que el mundo lo apruebe. Necesita entrenar su mente para que, aún en medio de la duda externa, su voz interna sea más fuerte y más clara. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, es lo que decide creer sobre lo que ocurre. Y esa decisión la toma cada día, en cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando entrena su mente para elegir la visión que lo fortalece, su vida empieza a responder de manera distinta. Porque los obstáculos ya no lo paralizan, lo instruyen. Las caídas ya no lo derrotan, lo forman. Y las victorias ya no son accidentes, son consecuencias inevitables de un hombre que aprendió a controlar el significado que le da a todo lo que vive. Controlar su mente también requiere dominar el lenguaje interno que utiliza consigo mismo. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que su diálogo interno es constante. Desde que se despierta hasta que se duerme, una voz en su cabeza comenta, critica, justifica, se queja o anima. Esa voz es la que más influencia tiene en sus decisiones, porque está presente en cada momento, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más preocupante es que muchas veces ese diálogo es destructivo. Se repite frases como "no soy capaz", "no tengo lo suficiente", "siempre fallo", y cada repetición actúa como un martillo que debilita su confianza. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que ocurre en la realidad. Si se repite que no puede, empezará a actuar como si eso fuera cierto. Por eso, controlar su mente implica entrenar conscientemente ese lenguaje. No se trata de vivir en fantasías ni de fingir que todo es perfecto, sino de elegir palabras que lo fortalezcan en lugar de palabras que lo derriben. Puede empezar por cambiar la forma en que formula sus pensamientos. En lugar de decir "esto es imposible", puede decir "todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera". En lugar de "siempre fracaso", puede decir "he fallado antes, pero estoy aprendiendo". En lugar de "nunca tengo suerte", puede decir "me estoy preparando para aprovechar la próxima oportunidad". Estos cambios parecen pequeños, pero crean un efecto acumulativo en la manera en que su mente enfrenta la vida. Un hábito poderoso es hablarse a sí mismo con la misma firmeza y claridad con la que hablaría a alguien que respeta,
Si le hablara a un amigo diciéndole eres débil, nunca lo lograrás, no intentes nada, probablemente lo destruiría, y sin embargo muchos hombres se hablan de esa manera a sí mismos todos los días. Cambiar esto exige un acto consciente. Entrenarse para ser su propio aliado, no su peor enemigo, porque la mente necesita dirección. Y si no se la da con palabras que inspiren, la llenará con dudas que limitan. Además debe prestar atención al tono emocional con el que se dirige a sí mismo. El lenguaje interno no solo son palabras, también es la emoción que las acompaña. Un hombre puede repetir frases positivas, pero si lo hace con cinismo o sin convicción, no servirán de nada. El control mental se fortalece cuando conecta esas palabras con imágenes claras de lo que quiere lograr, cuando siente lo que dice, cuando lo vive en su mente como si ya fuera real. Esa congruencia entre palabra, emoción e imagen es lo que reprograma al cerebro y lo prepara para actuar en coherencia. El diálogo interno también se entrena con la repetición. Al principio puede sentirse artificial, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo esas frases se convierten en la voz natural de su mente. Y cuando eso ocurre, cada vez que enfrente un desafío, en lugar de escuchar no puedes, escuchará sí puedes. Da el siguiente paso. Esa diferencia, en los momentos críticos, es lo que separa al hombre que se rinde del hombre que persiste hasta lograrlo. Recuerde que su mente siempre está escuchando. Cada palabra que repite, cada historia que se cuenta, cada emoción que alimenta, se acumula como ladrillos invisibles que construyen o destruyen su confianza. Si quiere controlar sus resultados, debe empezar controlando esa voz interna, porque al final no son los demás quienes determinan su destino. Es la conversación silenciosa que mantiene con usted mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fuerza de su carácter y la grandeza de los resultados que obtiene. Controlar su mente también exige aprender a dominar la relación entre enfoque y distracción. Vivimos en una era en la que cada segundo alguien o algo compite por su atención. Notificaciones, redes sociales, conversaciones sin importancia, problemas ajenos, estímulos que lo interrumpen en cada momento, y cada vez que cede, aunque sea por unos minutos, su mente pierde fuerza. El hábito de distraerse parece inofensivo, pero en realidad es el mayor ladrón de resultados. Un hombre que no controla su enfoque nunca logrará nada profundo, porque la concentración es el puente entre la idea y la ejecución. Sin ella las metas se quedan en sueños. Con ella, los sueños se convierten en logros. La mente desordenada funciona como un agua que gotea en todas direcciones. Nunca tiene fuerza suficiente para mover nada. Pero cuando entrena su enfoque, esa misma agua se convierte en un torrente que rompe barreras. Y aquí aparece la gran verdad. El enfoque no se logra por accidente, se construye con hábitos, establecer horarios fijos para lo importante, eliminar distracciones físicas y digitales, trabajar en espacios ordenados, crear bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una sola tarea. Estos hábitos parecen simples, pero son los que permiten que su mente se convierta en un instrumento poderoso en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto está en entender que cada vez que permite una distracción, está entrenando a su cerebro a ser más débil. Cada vez que interrumpe una tarea para revisar su teléfono, le enseña a su mente que no puede sostener la concentración. Cada vez que dice solo 5 minutos más de entretenimiento vacío, fortalece el músculo de la postergación. Y ese músculo se vuelve tan fuerte que después no puede detenerlo. El control empieza cuando invierte el proceso. Cada vez que ignora una distracción, entrena la disciplina. Cada vez que termina lo que empezó, fortalece la confianza. Cada vez que elige enfocarse, enseña a su cerebro que puede obedecerlo. Aquí quiero hacer una pausa. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal para seguir entrenando su mente con herramientas de claridad y disciplina. Y cuénteme en los comentarios, ¿cuál es la distracción que más roba su atención cada día y que sabe que debe controlar para mejorar sus resultados? Ser consciente de ella es el primer paso para liberarse. Una mente enfocada es una mente poderosa. Concentra su energía en lo que importa y multiplica sus resultados en menos tiempo. Le permite avanzar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted construye. La diferencia no está en la capacidad, sino en la dirección. Todos tienen ideas, pero pocos tienen el hábito de sostener el enfoque suficiente para convertirlas en realidades. Y ese hábito, una vez establecido, cambia por completo la forma en que vive, porque ya no es esclavo de cada estímulo que aparece, sino dueño de su atención y por lo tanto, dueño de sus resultados. Una mente enfocada es, en esencia, una mente controlada, y quien controla su mente, controla su destino. Controlar su mente también significa entrenarla para soportar la incomodidad y no dejarse gobernar por la búsqueda constante de placer inmediato.
La mayoría de los hombres fracasa porque confunde bienestar con comodidad. Creen que una vida buena es aquella en la que siempre se sienten cómodos, satisfechos y sin esfuerzo. Pero esa mentalidad los condena al estancamiento, porque los grandes resultados nunca nacen en la comodidad, nacen en el esfuerzo, en la disciplina, en el sacrificio. Cada vez que elige la comodidad por encima del compromiso, está entrenando a su mente para ser débil. Y una mente débil jamás puede producir una vida fuerte. Debe comprender que el dolor y la incomodidad no son enemigos, son maestros. Cuando se obliga a entrenar aunque esté cansado, está enviándole a su mente un mensaje claro. Yo decido, no mis emociones. Cuando se obliga a cumplir con una tarea, aunque preferiría distraerse, está construyendo la capacidad de sostener el enfoque bajo presión. Cuando se obliga a ahorrar, aunque quiera gastar, está reforzando la disciplina de pensar en el largo plazo. Esa es la esencia del control mental. Actuar en coherencia con sus principios, no con sus impulsos. Cada vez que lo hace, fortalece un músculo invisible que le permitirá enfrentar desafíos mucho más grandes en el futuro. El hábito de tolerar la incomodidad se entrena en lo pequeño. Levantarse a la primera alarma, terminar una conversación difícil, cumplir una rutina sin excusas, mantenerse firme en una decisión correcta aunque duela. Estas acciones no son triviales. Son ladrillos en la construcción de una mente disciplinada. Porque quien no puede vencer la incomodidad de lo pequeño, no puede pretender resistir la incomodidad de lo grande. El orden mental no se demuestra en un momento heroico aislado, sino en miles de microdecisiones en las que elige hacer lo correcto por encima de lo fácil. Además, debe reconocer que la comodidad es una trampa diseñada por la sociedad moderna. Todo está hecho para darle gratificación instantánea, entretenimiento a un clic, comida rápida, distracciones constantes, dopamina inmediata. Y cada vez que cede, entrena a su cerebro a esperar recompensa sin esfuerzo. Pero la vida real no funciona así. La verdadera satisfacción, la que transforma su carácter, requiere demora, constancia y resistencia. El hombre que se acostumbra a esperar resultados inmediatos nunca construirá nada que valga la pena, porque abandonará antes de tiempo. Por eso, controlar su mente es aprender a invertir la ecuación, dejar de buscar placer inmediato y empezar a buscar satisfacción diferida. Cambiar el hábito de preguntar ¿qué me da comodidad ahora? ¿Por qué me dará orgullo después? Esa simple diferencia cambia por completo sus resultados, porque cuando su mente se acostumbra a esperar el beneficio a largo plazo, empieza a trabajar con otra lógica, una lógica de construcción, no de consumo, de disciplina, no de debilidad. Recuerde esto, su mente puede ser su peor enemigo o su mayor aliado. Si la acostumbra a obedecer la comodidad, lo arrastrará a una vida de arrepentimiento, pero si la acostumbra a obedecer la disciplina, lo llevará a una vida de grandeza. El dolor de la incomodidad dura unos minutos. El dolor de la mediocridad dura toda la vida. Oblíguese a elegir lo correcto aunque no tenga ganas, y descubrirá que esa fuerza se multiplica con el tiempo. Porque una mente que aprende a soportar la incomodidad es una mente que puede lograr absolutamente todo. Controlar su mente también implica aprender a dirigir su energía hacia lo que realmente importa. La mayoría de los hombres desperdicia su poder mental en batallas insignificantes, discusiones sin sentido, comparaciones con los demás, pensamientos obsesivos sobre lo que no pueden cambiar. Viven agotados no porque hagan demasiado, sino porque concentran su atención en lo que drena en lugar de enfocarse en lo que construye. La mente, al igual que el cuerpo, tiene reservas de energía limitadas cada día. Y si las gasta en lo trivial, no tendrá fuerza para lo esencial. El hábito de enfocar su mente es tan crucial como el hábito de alimentarla bien o entrenarla. Es la diferencia entre avanzar con pasos firmes hacia sus metas o caminar en círculos sin rumbo. Debe reconocer que cada pensamiento es una inversión. Si invierte en quejas, cosechará frustración. Si invierte en críticas destructivas, cosechará resentimiento. Si invierte en compararse, cosechará inseguridad. Pero si invierte en gratitud, en soluciones, en visualizar sus metas, cosechará motivación y claridad. Este principio es tan simple como poderoso. Usted se convierte en aquello que más ocupa su mente. Y si no decide conscientemente en qué enfocar sus pensamientos, su entorno decidirá por usted. El mundo está lleno de distracciones diseñadas para secuestrar su atención. Controlar su mente es recuperar esa soberanía y decidir dónde quiere plantar su energía. Una estrategia práctica es establecer bloques de enfoque diario para lo que más le acerca a sus metas. Puede ser dedicar 1 hora al inicio del día a avanzar en su proyecto más importante, reservar tiempo para planificar su semana o destinar momentos a aprender habilidades nuevas. Esa inversión, repetida con disciplina, genera un efecto acumulativo que lo separa del resto. Mientras la mayoría se dispersa en distracciones,
Usted avanza en silencio. Y con el tiempo, esa diferencia de enfoque se traduce en resultados tan grandes que parecen injustos a los ojos de quienes no hicieron el mismo trabajo mental. Otro hábito esencial es practicar la gratitud y el enfoque en lo positivo. No porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud entrena a su mente a reconocer oportunidades en lugar de obstáculos. Un hombre agradecido no es un hombre conformista, es un hombre consciente de sus recursos, y por lo tanto más capaz de utilizarlos. Cuando su mente se enfoca en lo que tiene y no en lo que falta, deja de vivir en escasez y empieza a operar desde la abundancia. Y esa mentalidad lo convierte en un imán para nuevas oportunidades, porque su atención siempre está buscando construir en lugar de destruir. Finalmente, debe entender que dirigir su mente requiere práctica constante. No basta con hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe elegir en qué se enfocará. Cada tarde debe revisar cómo utilizó su energía y cada noche debe corregir lo que no funcionó. Este hábito de revisión lo mantiene en control, porque lo que no se mide, se pierde. Y la mente, si no se corrige, inevitablemente caerá en la dispersión. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar a cada estímulo externo. Se convierte en alguien que vive con intención, que protege su energía como el recurso más valioso, que invierte sus pensamientos solo en aquello que lo impulsa hacia adelante. Y cuando su mente se acostumbra a esta disciplina, algo poderoso ocurre. Su vida empieza a alinearse con la claridad de su enfoque. Ya no siente que camina a oscuras, porque cada pensamiento se convierte en una linterna que ilumina el camino. Controlar su mente es controlar su energía, y controlar su energía es controlar sus resultados. Controlar su mente también exige aprender a gestionar el miedo. El miedo es una emoción natural, pero cuando no se controla se convierte en una prisión invisible que determina cada decisión que toma. La mayoría de los hombres no fracasa porque no tengan capacidad, sino porque se dejan dominar por pensamientos de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a equivocarse. Y lo que no entienden es que cada vez que obedecen ese miedo, refuerzan un hábito mental de debilidad. Con el tiempo, su vida entera se reduce al tamaño de sus temores y terminan viviendo una existencia mucho más pequeña de la que podrían haber alcanzado. Debe aceptar que el miedo nunca desaparece del todo. Siempre estará ahí, susurrando en los momentos importantes. La clave no es esperar a que se vaya, sino decidir actuar a pesar de él. El control de la mente significa entrenarse para reconocer el miedo como una señal, no como una orden. Una señal de que está saliendo de su zona cómoda, de que está enfrentando algo que realmente importa, de que está entrando en territorio de crecimiento. Si interpreta el miedo como enemigo, se paraliza. Si lo interpreta como recordatorio de que está avanzando, lo convierte en combustible. El hábito que debe cultivar es exponerse constantemente a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan. Hacer esa llamada difícil, expresar su opinión en público, asumir una responsabilidad más grande, probar algo nuevo que lo desafíe. Cada vez que lo hace, le enseña a su mente que puede soportar el miedo y aún así actuar. Y con el tiempo, el miedo pierde poder, porque deja de asociarlo con peligro y empieza a asociarlo con crecimiento. Esa es la diferencia entre los hombres que se quedan atrapados en la mediocridad y los que logran resultados extraordinarios. Unos se paralizan ante el miedo, los otros lo usan como señal para avanzar. También es vital reconocer que muchos de los miedos que lo limitan no tienen base real, son construcciones mentales, exageraciones de la mente que se alimentan de ¿qué pasaría si? Se preocupa por escenarios que nunca suceden, sufre por críticas que nadie hará, se paraliza por fracasos que solo existen en su imaginación. Aquí es donde entra el control mental. Detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? En la mayoría de los casos, descubrirá que lo peor no es tan grave, y que lo que perdería por no intentarlo es mucho mayor que lo que arriesga por dar el paso. El miedo también se combate con preparación. Una mente entrenada, que estudia, que practica, que se fortalece con disciplina, tiene menos espacio para el miedo, porque sabe que está lista. La inseguridad nace en la improvisación, pero la confianza nace en la preparación. Cuando se prepara más de lo que otros esperan, su mente se acostumbra a confiar en sí misma. Y esa confianza se convierte en un hábito mental tan fuerte que incluso en los momentos de duda puede sostenerlo. Al final, controlar su mente frente al miedo es la prueba definitiva de carácter, porque los resultados más grandes de su vida siempre estarán detrás de ese muro invisible. Y cuando se obliga a atravesarlo una y otra vez, descubre que el miedo nunca fue tan grande como lo pintaba su mente.
descubre que del otro lado siempre hay más fuerza, más confianza, más oportunidades. Y cuando hace de este hábito una práctica constante, su vida ya no está limitada por lo que teme, sino impulsada por lo que decide conquistar. Esa es la diferencia entre vivir atrapado y vivir con grandeza. El control de la mente en los momentos en los que el miedo intenta dominarlo. Controlar su mente también significa aprender a dominar la disciplina del pensamiento a largo plazo. La mayoría de los hombres se sabotea porque piensa únicamente en el presente inmediato. Lo que le apetece hoy, lo que se siente cómodo ahora, lo que le da satisfacción rápida en este instante. Este hábito de corto plazo destruye sueños grandes, porque las metas significativas requieren años de construcción, paciencia y constancia. Una mente que solo busca gratificación inmediata es como un barco sin rumbo que cambia de dirección con cada ola. Una mente entrenada en la visión de largo plazo es como un capitán firme que mantiene el timón recto sin importar el viento. El problema es que la cultura actual refuerza el hábito de la inmediatez. Todo está diseñado para darle resultados rápidos. Entretenimiento instantáneo, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos con un clic, y el cerebro, acostumbrado a esa dopamina inmediata, se vuelve adicto a lo fácil. Pero la vida no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Controlar su mente significa entrenarla para resistir la tentación de lo fácil hoy a cambio de lo valioso mañana. Significa recordar que cada sacrificio actual no es pérdida, es inversión. Un hábito poderoso es visualizar con claridad lo que quiere en 5 o 10 años y conectar cada acción presente con esa visión. Pregúntese cada día: ¿lo que hago ahora me acerca al hombre que quiero ser en 10 años o me aleja de él? Esa pregunta, repetida con sinceridad, reordena sus prioridades. De pronto, gastar en algo innecesario ya no se siente atractivo porque sabe que ese dinero puede trabajar para su libertad futura. Saltarse su entrenamiento ya no parece tan inofensivo porque entiende que esa decisión se acumula en un cuerpo más débil mañana. Rendirse en un proyecto ya no parece tan cómodo porque ve claramente cómo lo aleja del futuro que desea. Esta conciencia constante es lo que convierte la disciplina en hábito. Otro principio esencial es aprender a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar mañana. Planta con la certeza de que el fruto llegará después de tiempo, esfuerzo y paciencia. Así debe ser su mentalidad con los hábitos. Cuando lee todos los días no verá un cambio inmediato, pero con los años será un hombre con una mente afilada y una visión amplia. Cuando ahorra e invierte, no verá riqueza instantánea, pero con el tiempo alcanzará la libertad que otros solo sueñan. Cuando se disciplina en su trabajo, quizá al inicio no vea reconocimiento, pero con los años se convertirá en alguien invaluable. El largo plazo premia al que sabe esperar y persistir. La mente que piensa en largo plazo también aprende a manejar la frustración del camino. Sabe que habrá momentos de retroceso, errores, pérdidas, pero entiende que estos no definen el resultado final. Solo son parte de la construcción. No mide su vida por un mal día o un mal mes. La mide por la dirección en la que se mantiene año tras año. Ese hábito de perspectiva lo hace más resiliente, porque ya no se derrumba ante un tropiezo. Lo interpreta como una curva más en el camino hacia su destino. El control mental se perfecciona cuando deja de preguntar ¿qué quiero ahora? Y empieza a preguntar ¿qué quiero siempre? Esa diferencia lo separa de la multitud, porque la multitud vive atrapada en lo inmediato buscando alivio temporal. Usted, en cambio, entrena su mente para ver más lejos, y esa visión lo fortalece. Y cuando convierte esa visión en hábito, su vida se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, el hombre que domina su mente para pensar en el largo plazo controla no solo su presente, sino todo su destino. Controlar su mente también exige entrenarla para la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces caiga. Porque inevitablemente habrá fracasos, errores, rechazos y pérdidas. Ningún hombre que haya alcanzado grandeza lo hizo sin tropezar. La diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que siguen adelante no está en la suerte, sino en cómo entrenaron su mente para responder frente a la adversidad. La mayoría de los hombres convierte un fracaso en una sentencia: no soy suficiente, no lo lograré nunca, esto no es para mí. Pero el hombre que controla su mente convierte ese mismo fracaso en una lección: esto no funcionó, debo ajustar, he aprendido algo que me acerca más a la meta, cada caída me hace más fuerte. Esa diferencia de interpretación lo cambia todo. La resiliencia es un hábito mental. No se trata de ser inmune al dolor, sino de entrenarse para no quedarse atrapado en él. Cada vez que enfrenta un obstáculo y decide actuar en lugar de lamentarse, refuerza ese hábito. Cada vez que, en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se pregunta ¿qué puedo aprender?, su mente se fortalece, y cuanto más repite ese proceso, más automática se vuelve su capacidad de sobreponerse.
De pronto, lo que antes lo derrumbaba por meses, solo lo detiene por horas. Y lo que antes parecía un final, ahora se convierte en un reinicio. El control mental en la resiliencia también significa aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no es suficiente con levantarse una vez. Debe levantarse 100. La mente débil se desespera. Busca soluciones mágicas. Abandona cuando no ve resultados inmediatos. La mente fuerte se repite. Esto toma tiempo, pero cada intento cuenta, cada paso suma. Este hábito de persistir a pesar de la lentitud es lo que finalmente lo separa de quienes se rinden. Porque la vida siempre recompensa a quien se mantiene de pie el mayor tiempo posible. Un hábito práctico para cultivar resiliencia es registrar sus avances, por pequeños que sean. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que aún no ha logrado, pero cuando lleva un registro de sus pasos, puede mirar atrás y ver con claridad que no está en el mismo lugar de ayer. Esa evidencia fortalece su confianza y lo impulsa a seguir. Otro hábito es rodearse de personas que refuercen su fortaleza en lugar de su victimismo. La resiliencia se contagia. Estar cerca de hombres que enfrentan y superan lo difícil lo inspira a hacer lo mismo. Finalmente, recuerde esto. El control de su mente no se mide cuando todo va bien, se mide en el momento en que todo parece ir mal. Ahí es cuando su entrenamiento sale a la luz, ahí es cuando la voz interna que cultivó durante meses o años se hace escuchar. Esa voz puede decirle, ríndete, o puede decirle, sigue adelante, un paso más. La que domine dependerá de los hábitos que haya practicado hasta ese día. Y esa es la verdadera razón por la que debe obligarse a controlar su mente todos los días. Porque cuando la vida lo ponga a prueba, no tendrá tiempo de improvisar. Solo responderá con lo que entrenó. El hombre que hace de la resiliencia un hábito mental se convierte en alguien que no se detiene ante nada. Su destino deja de estar limitado por las caídas y empieza a estar definido por la cantidad de veces que se levantó. Y cuando vive así, no importa qué tan fuerte golpee la vida, su mente, entrenada y firme, siempre lo impulsará a ponerse de pie y avanzar de nuevo. Ese hábito es, en última instancia, el que convierte a un hombre común en un hombre invencible. Controlar su mente y controlar sus resultados es, en última instancia, la esencia de vivir con grandeza. Todo lo que ha escuchado hasta ahora converge en una verdad poderosa. No hay éxito duradero sin disciplina mental. La mente es el origen de cada palabra que pronuncia, de cada acción que ejecuta y de cada hábito que repite. Si su mente es débil, sus resultados serán frágiles. Si su mente es fuerte, sus resultados serán sólidos y predecibles. Y esa fuerza no aparece por sí sola, se construye con la decisión diaria de obligarse a pensar con claridad, a actuar con propósito y a sostenerse firme aun cuando todo alrededor intente desviarlo. Piense en esto. La mayoría de los hombres fracasan no porque no tengan talento, recursos o inteligencia, sino porque nunca aprendieron a controlar la conversación interna que guía su vida. Dejaron que pensamientos de miedo, duda y conformismo se repitieran tantas veces que se convirtieron en verdad. Y esas verdades se transformaron en límites, en muros invisibles que jamás intentaron atravesar. Mientras tanto, aquellos que sí entrenaron su mente, se obligaron a reemplazar esos pensamientos por convicciones poderosas. Se obligaron a creer en sí mismos cuando nadie más lo hacía. Se obligaron a enfocarse en lo que podían controlar en lugar de lo que no. Se obligaron a mantenerse firmes cuando todos abandonaban. Y por eso construyeron resultados que otros llaman imposibles. El destino no está escrito en las estrellas, está escrito en sus pensamientos. Cada idea que decide aceptar y repetir es un ladrillo en la construcción de su vida futura. Si esos ladrillos son débiles, negatividad, queja, excusa, su vida se derrumbará con la primera tormenta. Si esos ladrillos son fuertes, determinación, enfoque, disciplina, su vida se mantendrá firme incluso cuando todo alrededor se sacuda. Y aquí está lo extraordinario. Usted puede decidir ahora mismo qué clase de ladrillos colocará a partir de hoy. Puede decidir que sus pensamientos serán dirigidos, que sus hábitos serán disciplinados y que sus resultados serán inevitables. Controlar su mente no significa vivir sin emociones, significa ser el arquitecto que dirige esas emociones hacia un propósito. Significa que, aunque sienta miedo, actúe con valentía, aunque sienta cansancio, elija la disciplina, aunque sienta dudas, decida avanzar. El control mental no elimina la dificultad, elimina la esclavitud ante lo que siente. Y esa libertad lo convierte en un hombre capaz de lograr lo que quiera, porque ya no depende de circunstancias externas para moverse, depende solo de su decisión interna. No olvide esto. Todo gran logro de la humanidad comenzó en una mente controlada. Cada invento, cada empresa, cada conquista nació en la mente de alguien que se negó a dejar que el miedo o la pereza decidieran por él. Usted tiene ese mismo poder.
Está en su capacidad de dirigir lo que piensa, de obligarse a sostener lo correcto, de entrenar su mente hasta que se convierta en una máquina de claridad y acción. Así que no espere más. No siga permitiendo que su vida esté dictada por pensamientos desordenados o hábitos débiles. Oblíguese a controlar su mente y verá cómo sus resultados cambian. Porque cuando controla su mente, controla sus acciones. Cuando controla sus acciones, controla sus hábitos. Y cuando controla sus hábitos, controla su destino. Esa es la cadena que define su vida. Y usted puede empezar a forjarla hoy mismo, con la próxima decisión, con el próximo pensamiento, con el próximo hábito que elija sostener. Su mente es suya. Sus resultados son suyos. Y su destino también lo será. En la medida en que tenga el valor de tomar ese control y nunca soltarlo. Muchos creen que alcanzar el éxito significa encontrar un atajo, descubrir un secreto oculto o esperar a que llegue una oportunidad milagrosa. Esperan que la suerte toque a su puerta, que alguien los descubra o que la vida cambie sin esfuerzo. Pero ese momento nunca llega. Y mientras esperan, el tiempo se escapa y sus sueños se enfrían. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el éxito nunca es producto de la casualidad, sino del sacrificio consciente. No es lo que usted obtiene sin esfuerzo lo que lo define, sino lo que está dispuesto a entregar en la búsqueda de su meta. Cada minuto que dedica, cada distracción que abandona, cada comodidad que deja atrás, se convierte en la base sobre la cual construye su grandeza. Porque el precio del éxito siempre se paga por adelantado, y la moneda es su disciplina, su esfuerzo y su renuncia a lo fácil. Si quiere una vida extraordinaria, no busque comodidad, busque compromiso. Porque cada sacrificio suma, cada decisión cuenta, y cada día de entrega lo acerca al hombre que desea ser. El éxito no se hereda, se conquista. Y esa conquista comienza con su disposición a sacrificarlo todo. El sacrificio es una palabra que muchos temen, pero en realidad es la llave que abre todas las puertas del éxito verdadero. La mayoría de los hombres pasan su vida huyendo de esa palabra, buscando formas de engañarse a sí mismos, convenciéndose de que algún día podrán alcanzar lo que desean sin renunciar a nada. Pero ese día nunca llega, porque el sacrificio no es una opción, es una condición innegociable. Nadie puede recibir sin antes haber entregado. Nadie puede crecer sin antes haber dejado atrás lo que le impide avanzar. El sacrificio es la prueba que separa a los soñadores de los realizadores, a los que hablan de lo que quieren y a los que realmente lo obtienen. Piense en esto, cada meta que se propone le exige pagar un precio. Si desea un cuerpo fuerte, debe sacrificar horas de descanso, alimentos que le gustan, comodidades que lo hacen débil. Si desea libertad financiera, debe sacrificar compras impulsivas, placeres momentáneos y la tentación de gastar más de lo que gana. Si desea alcanzar la cima de su carrera, debe sacrificar la mediocridad, la pereza, la distracción. Nada de eso es gratuito, porque si lo fuera, cualquiera lo tendría. El sacrificio es la medida exacta de cuánto realmente quiere lo que dice querer. No son sus palabras, son sus decisiones diarias las que revelan su compromiso. El hombre que abraza el sacrificio entiende que cada minuto invertido en esfuerzo es una semilla plantada en el terreno del futuro. Hoy renuncia a lo fácil, y mañana cosecha lo extraordinario. Cada día que se levanta más temprano que los demás, cada hora que dedica a estudiar cuando otros pierden el tiempo, cada tentación que vence por algo más grande, va construyendo una versión más fuerte de sí mismo. Porque el verdadero valor del sacrificio no está solo en lo que consigue, sino en lo que lo convierte, lo transforma en alguien más resistente, más disciplinado, más consciente de su poder. La mayoría mira el sacrificio como pérdida, como si entregar algo significara quedar vacío. Pero la realidad es lo opuesto. Sacrificar es cambiar lo pasajero por lo eterno, lo superficial por lo esencial, lo inmediato por lo trascendente. Cada vez que dice no a la comodidad, en realidad le está diciendo sí a su grandeza. Cada vez que rechaza una distracción, le está abriendo la puerta a la concentración que lo llevará más lejos. Cada vez que entrega su tiempo a la disciplina, está multiplicando las posibilidades de construir una vida distinta. El sacrificio es, en esencia, la prueba de que usted cree en sí mismo lo suficiente como para apostar todo por su visión. Quien nunca se sacrifica, nunca crece. Quien siempre busca el camino fácil, termina atrapado en una vida pequeña, rodeado de excusas y lamentos. Pero quien entiende el valor del sacrificio, aunque al inicio sienta dolor, cansancio o soledad, descubre con el tiempo que esa incomodidad era solo el precio de entrada al mundo de los resultados extraordinarios. Y cuando finalmente recoge los frutos, mira hacia atrás y comprende que cada renuncia valió la pena. Porque el éxito no se obtiene deseándolo, se obtiene entregándolo todo antes de recibir. Esa es la verdad que pocos aceptan, pero que transforma por completo al hombre que se atreve a vivirla. El sacrificio comienza en lo más sencillo.
pero su impacto se multiplica hasta transformar por completo la vida de un hombre. No se trata únicamente de renunciar a placeres inmediatos, sino de decidir con firmeza qué cosas ya no merecen su energía. El tiempo es el recurso más limitado que tiene, y cada minuto que gasta en lo irrelevante es un minuto robado a lo que de verdad importa. Esa es la primera gran lección del sacrificio: aprender a decir no. Decir no a las distracciones que consumen su día sin dejar nada valioso, decir no a los compromisos vacíos que no lo acercan a su visión, decir no a las personas que lo jalan hacia abajo con su negatividad, su mediocridad y su falta de aspiraciones. El sacrificio empieza cuando se da cuenta de que no puede tenerlo todo, pero sí puede elegir lo que realmente le conviene. El hombre que sacrifica entiende que el costo de su sueño no se paga de golpe, se paga todos los días. Cada mañana que elige avanzar en lugar de postergar, está demostrando que su visión pesa más que su comodidad. Cada hora de trabajo enfocada, cada hábito de disciplina repetido, cada tentación vencida es un ladrillo más en el edificio de su éxito. No espere que el sacrificio sea glamuroso o que alguien lo aplauda por hacerlo. La mayoría de las veces será silencioso, invisible y solitario. Nadie celebrará las veces que se negó a salir de fiesta para quedarse trabajando en sus metas. Nadie verá los cientos de horas invertidas en mejorar sus habilidades mientras otros se distraían. Nadie contará las renuncias que usted carga en silencio. Pero con el tiempo, todos verán los resultados, y entonces parecerá que su éxito llegó de la nada. No fue la nada, fue el sacrificio acumulado que nadie quiso hacer. Cuando usted acepta esta verdad, comienza a mirar la vida con otros ojos. Deja de esperar recompensas inmediatas y entiende que lo que hace hoy no es para hoy, es para mañana. El sacrificio lo obliga a pensar a largo plazo, a ver más allá del placer fugaz y a enfocarse en la grandeza duradera. Cada libro que lee, cada hora de práctica, cada entrenamiento, cada conversación que decide evitar para proteger su energía, todo eso se acumula. Y aunque a corto plazo pueda sentirse como si estuviera perdiendo algo, en realidad está ganando lo único que tiene valor: control sobre su destino. Lo más poderoso del sacrificio es que lo convierte en un hombre distinto. Cuando se disciplina a sí mismo para renunciar a lo que no suma, comienza a desarrollar una fuerza interior que no puede comprarse ni imitarse. Se vuelve resistente al fracaso, más enfocado frente a la tentación y más fuerte en medio de las pruebas. Los demás ceden ante la primera dificultad porque no han aprendido a sacrificar nada. Usted, en cambio, ya está entrenado para resistir porque ha renunciado antes y sabe que puede hacerlo de nuevo. El sacrificio le da carácter, y el carácter sostiene todo lo que construya. Esa es la razón por la que el éxito siempre será el resultado de lo que está dispuesto a entregar primero. Quien no se sacrifica jamás estará listo para sostener lo que pide. Quien entrega todo descubre que siempre puede dar un paso más, y ese paso extra es el que lo coloca en la cima. El sacrificio más duro no siempre es físico ni material, muchas veces es interno, emocional y mental. Sacrificar significa en gran medida aprender a dominarse a sí mismo, renunciando a pensamientos débiles, a dudas constantes, a esas voces internas que lo empujan a rendirse. No hay nada más difícil que sacrificar la necesidad de aprobación, ese deseo de ser aceptado por todos, de agradar y complacer aunque eso signifique alejarse de sus sueños. Usted debe estar dispuesto a cargar con la incomodidad de ser criticado, de ser señalado, de ser juzgado, porque el éxito exige independencia de criterio. El hombre que se aferra a la validación externa nunca será libre para dar todo de sí. En cambio, aquel que sacrifica esa necesidad construye una mentalidad inquebrantable. En este camino tendrá que sacrificar relaciones, personas que aprecia pero que no quieren crecer con usted. Amigos que prefieren la comodidad de una vida pequeña, que ven sus aspiraciones como una amenaza, que le dicen que no vale la pena porque ellos mismos han renunciado a intentarlo. Aquí está la parte más dolorosa: no podrá llevar a todos consigo. Para alcanzar lo extraordinario tendrá que soltar a quienes se conforman con lo ordinario. Y aunque duela, cada relación que deja atrás abre espacio para nuevas conexiones más fuertes, más alineadas con su visión, más capaces de impulsarlo en lugar de frenarlo. También tendrá que sacrificar el apego a la inmediatez. Vivimos en una cultura obsesionada con el ahora, con lo instantáneo, con recompensas rápidas. Se nos enseña que la paciencia es una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una de las armas más poderosas. Cada vez que decide posponer un placer momentáneo por una meta mayor, está entrenando su mente para enfocarse en lo esencial. Esa es la esencia del sacrificio: elegir lo que importa más en lugar de lo que importa ahora. El hombre disciplinado sabe esperar, sabe construir paso a paso, sabe que nada de valor crece de la noche a la mañana.
Lo más admirable es que el sacrificio, aunque al inicio parece una renuncia, con el tiempo se convierte en liberación. Sacrificar los vicios le da libertad sobre su cuerpo. Sacrificar la pereza le da libertad sobre su tiempo. Sacrificar la necesidad de aceptación le da libertad sobre su espíritu. Lo que otros ven como cadenas, usted lo descubre como alas. Y cuanto más avanza, más entiende que cada sacrificio era necesario para abrir el camino hacia una vida más grande. Porque lo extraordinario no cabe en la misma rutina que sostiene lo ordinario. Debe dejar algo atrás para poder tomar algo nuevo. El éxito no pregunta si está dispuesto a sacrificar, lo exige sin contemplaciones. No hay excepciones, no hay privilegios, no hay atajos. El hombre que llega a la cima no lo hace porque tuvo suerte, sino porque cada día, en silencio, sacrificó algo que los demás se negaron a dejar ir. El sacrificio, en última instancia, es la prueba de amor más grande que puede tener hacia su propio futuro. Demuestra que usted cree tanto en esa vida que visualiza, que está dispuesto a entregar lo que sea necesario para verla hecha realidad. El sacrificio, cuando se entiende en toda su magnitud, deja de ser un acto aislado y se convierte en un estilo de vida. No es una decisión que se toma de vez en cuando las circunstancias lo exigen, sino una forma permanente de relacionarse con el mundo. Es elegir, día tras día, renunciar a lo fácil para construir lo duradero, soltar lo inmediato para alcanzar lo trascendente. Y aquí radica la prueba más grande, sostener el sacrificio cuando nadie lo observa. Porque cualquiera puede mostrar disciplina por unos días, cualquiera puede renunciar a algo por un corto tiempo, pero pocos son capaces de mantener el sacrificio en la intimidad, en el silencio, en esos momentos en los que nadie lo felicita ni lo reconoce. Ahí es donde se mide la verdadera fuerza de un hombre. En ese terreno silencioso, donde no hay aplausos ni validaciones, se define el carácter. El hombre que se disciplina en privado, se fortalece en público. El que sacrifica a escondidas se convierte en alguien tan sólido que ningún obstáculo externo lo derriba. Porque cuando aprende a decirse no a sí mismo, cuando logra vencer sus propias debilidades, ya no hay adversario externo que pueda vencerlo. El sacrificio lo convierte en un guerrero interior, alguien que no depende de la motivación sino de la convicción. Y esa convicción no se fabrica en un instante de inspiración, se construye con 1000 renuncias invisibles que sumadas crean un destino irrompible. Pero no se engañe, este camino le pedirá sacrificios que le parecerán injustos. Habrá días en los que se sentirá cansado, en los que se preguntará si vale la pena, en los que verá a otros disfrutar de placeres que usted decidió dejar atrás. Es ahí cuando debe recordarse que ellos cosecharán lo inmediato y usted lo eterno. Ellos tendrán la comodidad del momento y usted tendrá la satisfacción de una vida completa. Esa es la gran diferencia. Los hombres que evitan el sacrificio tienen gratificaciones fugaces. Los que lo abrazan tienen logros que los trascienden. El sacrificio también le pedirá paciencia con usted mismo. Habrá caídas, momentos en los que sienta que retrocede, ocasiones en las que las tentaciones le ganen una batalla. Pero recuerde, cada sacrificio es acumulativo. No importa si falla una vez, lo que importa es que vuelva a elegir con firmeza, que retome la disciplina y que no se permita instalarse en la derrota. El éxito no exige perfección, exige persistencia. Y persistir es un sacrificio en sí mismo, porque es la renuncia constante a rendirse. Ahora, permítame recordarle algo importante. Este es un camino que muy pocos están dispuestos a recorrer, pero usted puede ser uno de ellos. Y si este mensaje está resonando con usted, quiero pedirle que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará siempre la fuerza, las ideas y las herramientas que lo mantendrán firme en este viaje hacia el éxito. Además, me gustaría que me deje en los comentarios cuál ha sido el sacrificio más grande que ha tenido que hacer en su vida, o cuál está dispuesto a hacer a partir de hoy. Esa reflexión no solo lo ayudará a usted a comprometerse más, sino que inspirará a otros a dar pasos firmes en su propio camino. Porque el sacrificio no es el enemigo, es el maestro. No es aquello que le quita, sino aquello que lo prepara para recibir más. Y cuando lo vea de esa manera, dejará de lamentarse por lo que pierde y comenzará a agradecer por lo que gana: carácter, fuerza, visión, propósito. Cada sacrificio que realiza es una semilla que planta en el suelo fértil de su futuro. Y un día, cuando mire hacia atrás, no recordará con dolor lo que dejó, sino con orgullo lo que construyó. Porque la grandeza se alcanza en silencio, pero brilla para siempre. El sacrificio no termina en el terreno de lo personal, también alcanza a su entorno, a las estructuras que lo rodean, a los sistemas que le dictan cómo debe vivir. Llegará un momento en que tendrá que sacrificar la comodidad de seguir las normas impuestas por la mayoría para escribir sus propias reglas. La sociedad lo empuja hacia la mediocridad. Gaste su dinero en placeres rápidos, dedique su tiempo a distracciones, sacrifique sus sueños para encajar en un molde. Pero si usted quiere el éxito verdadero, debe hacer el sacrificio opuesto.
sacrificar la necesidad de pertenecer para ganar la libertad de liderar. Y esa decisión no es sencilla porque significa aceptar el peso de caminar distinto, de cargar con las críticas, de soportar la incomprensión de quienes no entienden por qué no se conforma. Ese tipo de sacrificio es el más transformador porque lo obliga a convertirse en alguien independiente. Significa vivir de acuerdo con sus principios, aunque signifique quedarse solo en ocasiones. Significa sacrificar el ruido del mundo para escuchar con más claridad su propia voz. Y aunque al principio pueda sentirse aislado, con el tiempo descubrirá que esa soledad es poder porque lo conecta con su propósito de una forma que nada más puede lograr. La mayoría sigue el camino marcado, pero el hombre que sacrifica lo fácil se atreve a abrir una senda nueva, y en ese proceso no solo cambia su vida, sino que se convierte en ejemplo para otros. Recuerde que el sacrificio nunca es lineal. Habrá momentos de avance y momentos en que parecerá que todo se detiene. Pero cada decisión de renuncia fortalece la fibra de su carácter. Cada vez que elige postergar un deseo momentáneo por una meta a largo plazo, su mente se reprograma para resistir la tentación de lo superficial. Esa es la verdadera victoria, no sobre las circunstancias externas, sino sobre usted mismo. Cuando logra dominar sus impulsos, sus emociones y sus excusas, se convierte en un hombre imparable. Y aquí surge otra verdad: el sacrificio también se extiende al ámbito emocional. Significa dejar atrás resentimientos, culpas y heridas del pasado. Significa sacrificar la carga de lo que ya no puede cambiar para abrir espacio a lo que aún puede construir. Aferrarse al dolor no lo hace más fuerte, lo hace más débil. El sacrificio de soltar es uno de los más difíciles, pero también uno de los más liberadores. Al soltar lo que lo ata, recupera la energía que necesita para enfocar toda su fuerza en lo que está frente a usted. El éxito demanda ese tipo de limpieza interna, porque no se puede avanzar cargando cadenas invisibles, y aunque muchos no lo entiendan, sacrificar esas emociones negativas es tan importante como sacrificar el tiempo, el ocio o la comodidad. Cuando renuncia a la víctima que lleva adentro, nace el líder que lo llevará a la cima. Y ese líder no se construye de un día para otro. Se construye con cientos de decisiones, con miles de sacrificios, con la firmeza de un hombre que entiende que nada cambia afuera hasta que él cambia adentro. El sacrificio, entonces, no solo lo acerca a sus metas, también lo acerca a la mejor versión de sí mismo. Y aunque parezca un proceso doloroso, recuerde que la incomodidad es temporal, pero la grandeza es permanente. Cada decisión de sacrificio es un ladrillo en el edificio de su legado, y un legado se construye para durar más allá de su vida. Esa es la verdadera recompensa. Saber que lo que hizo con su tiempo, con su energía y con sus sacrificios dejó una huella imposible de borrar. El sacrificio no siempre se manifiesta con grandes gestos visibles, muchas veces se esconde en lo cotidiano, en los pequeños actos que parecen insignificantes pero que, repetidos con constancia, marcan la diferencia. Es sacrificar 10 minutos más de sueño para leer, escribir o planificar su día. Es sacrificar la comodidad de una comida rápida por la disciplina de una alimentación que lo fortalezca. Es sacrificar una hora de ocio para dedicarla al trabajo enfocado que lo acerca a su meta. Estas renuncias parecen pequeñas, pero son ellas las que moldean su carácter y establecen la diferencia entre el hombre que progresa y el que permanece atrapado en la mediocridad. La grandeza no nace de un sacrificio único y espectacular, sino de miles de decisiones pequeñas que sumadas construyen un destino extraordinario. El sacrificio cotidiano exige una claridad de propósito que muchos no tienen. No basta con decir quiero éxito. Hay que tener claro qué tipo de éxito se persigue y qué está dispuesto a entregar a cambio. Esa claridad es lo que lo sostiene cuando aparecen las tentaciones. Porque cuando no sabe lo que quiere, cualquier placer momentáneo parece razonable, pero cuando su visión está definida, cada sacrificio encuentra sentido. Un hombre sin propósito vive el sacrificio como sufrimiento. Un hombre con propósito lo vive como inversión. La diferencia está en entender que no está perdiendo algo, sino sembrando en el terreno de su futuro. Y aquí surge una enseñanza fundamental: el sacrificio no es un acto aislado de fuerza de voluntad, es un sistema. Cuando usted organiza su vida alrededor de hábitos y estructuras que refuercen su disciplina, el sacrificio deja de ser un esfuerzo doloroso y se convierte en parte natural de su vida. Se vuelve más fácil decir no al placer inmediato porque ya tiene claro un sí más grande, su meta. Esa es la forma más inteligente de vivir el sacrificio, no como un acto de heroísmo ocasional, sino como un estilo de vida constante y firme. Por eso, cada sacrificio pequeño cuenta. Decidir apagar el teléfono para concentrarse, decir no a una salida que no aporta nada, dejar de gastar en caprichos innecesarios, invertir ese dinero en su crecimiento, todo eso suma.
No subestime los sacrificios diarios, porque son ellos los que forman la disciplina que lo acompañará en los momentos grandes. Cuando llegue la oportunidad decisiva, cuando el mundo lo ponga a prueba, no fallará porque ya habrá entrenado su carácter con miles de renuncias previas. La vida está diseñada para recompensar al hombre que sacrifica lo inmediato por lo duradero. Y aunque en el momento parezca que otros disfrutan mientras usted se priva, recuerde que los placeres de hoy pueden convertirse en cadenas mañana, mientras que los sacrificios de hoy se convierten en alas en el futuro. El hombre que se atreve a sacrificar constantemente descubre que cada renuncia abre una nueva puerta. El sacrificio se convierte en su mayor aliado, porque lo obliga a elegir lo que realmente importa y a construir día tras día el destino que desea. El sacrificio también significa enfrentar la verdad incómoda de que no puede tenerlo todo al mismo tiempo. La vida le exige priorizar, y cada elección implica una renuncia. Cuando elige enfocarse en su salud, debe sacrificar ciertos excesos. Cuando elige enfocarse en su crecimiento profesional, debe sacrificar parte del tiempo que otros dedican al entretenimiento. Cuando elige dedicarse a su familia, debe sacrificar oportunidades de ocio personal. No existe una vida plena sin decisiones firmes, y esas decisiones siempre traerán consigo un precio. El hombre que lo comprende no se lamenta por lo que deja atrás, porque sabe que su grandeza está en lo que decide conservar. El error de muchos es tratar de sostenerlo todo. Quieren éxito sin esfuerzo, riqueza sin disciplina, reconocimiento sin trabajo, libertad sin responsabilidad. Y en ese intento de abarcarlo todo, terminan perdiéndolo todo. Se vuelven mediocres en cada área porque no están dispuestos a hacer los sacrificios que cada una requiere. El hombre exitoso, en cambio, entiende que el sacrificio es concentración. Sabe qué quiere y entrega lo necesario para alcanzarlo, aunque eso signifique dejar atrás opciones atractivas. Esta es la diferencia entre la vida de propósito y la vida de distracción. Una está marcada por sacrificios conscientes, la otra por sacrificios inconscientes que no llevan a ningún lado. El sacrificio consciente es poder, porque al renunciar a algo de manera intencional, usted se convierte en dueño de sus decisiones. En cambio, el que no se disciplina termina sacrificando sin darse cuenta. Sacrifica su salud por no cuidar su cuerpo, sacrifica su paz por no controlar sus pensamientos, sacrifica su futuro por entregarse al placer inmediato. La pregunta no es si sacrificará o no, la pregunta es qué sacrificará y por qué. O elige usted, o la vida elegirá por usted. Y cuando la vida elige, casi siempre lo hace con dureza. Otro aspecto crucial del sacrificio es entender que no hay recompensa inmediata. Este mundo está lleno de promesas falsas de resultados rápidos que solo alimentan la ansiedad. El verdadero éxito se construye con paciencia, con constancia y con años de sacrificios acumulados. No permita que la impaciencia lo engañe. Cada renuncia que hace, cada disciplina que sostiene, cada comodidad que deja atrás, se almacena en silencio. Y aunque al inicio no vea resultados, llegará un día en que todo ese sacrificio se manifestará de golpe, y los demás lo llamarán suerte. No será suerte, será el precio que pagó por adelantado. Sacrificar es aceptar que el camino será largo, pero también es confiar en que cada paso vale la pena. Es entender que mientras otros buscan comodidad, usted busca trascendencia. Y la trascendencia no se regala, se conquista con cada acto de renuncia, con cada decisión difícil, con cada noche de esfuerzo silencioso. Esa es la esencia del sacrificio, entregar lo que muchos no entregarían para vivir una vida que muchos nunca podrán vivir. El sacrificio alcanza su máxima expresión cuando se convierte en un compromiso total, cuando ya no es solo renunciar a ciertas cosas, sino estar dispuesto a darlo todo. Muchos hombres creen que sacrifican porque dejan pequeñas comodidades, pero en realidad siguen protegiendo sus zonas seguras. El verdadero sacrificio ocurre cuando usted está listo para arriesgar su estabilidad, su orgullo, su miedo y hasta su reputación en nombre de su propósito. Cuando ya no se guarda un plan de escape, cuando ya no tiene reservas de duda, cuando todo lo coloca en la mesa porque sabe que solo así descubrirá de qué está hecho, ese nivel de sacrificio es el que transforma a un hombre común en alguien extraordinario. El camino hacia el éxito le pedirá que lo arriesgue todo, su tiempo, su energía, su atención, sus noches de descanso, incluso parte de las relaciones que más aprecia. Y aunque al inicio parezca demasiado alto el costo, pronto se dará cuenta de que era el único precio que podía llevarlo a donde siempre quiso llegar. Porque nada valioso se obtiene quedándose en lo tibio, nada grande nace en el terreno de la comodidad. La vida le preguntará una y otra vez, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y su respuesta determinará la altura de su destino. El sacrificio total no es irresponsabilidad, es entrega consciente. Es tomar la decisión de poner su visión por encima de sus miedos, de colocar su propósito en el primer lugar y dejar que todo lo demás se acomode alrededor.
no significa destruirlo todo sin sentido, sino tener la claridad de que no hay nada más importante que aquello por lo que lucha. Esa claridad le dará fuerza en los momentos de duda, porque sabrá que el dolor, el cansancio y la soledad son pasajeros, pero el legado que construya será eterno. Cuando un hombre llega a este nivel de sacrificio, deja de medir su vida por lo que obtiene y empieza a medirla por lo que entrega. Y ahí ocurre la transformación más grande. Descubre que el sacrificio no era una carga, sino la herramienta que lo convirtió en alguien digno de sostener la grandeza. Entiende que el verdadero premio no es solo la meta alcanzada, sino el carácter que forjó en el proceso. Que el valor de todo lo que construyó no está en el resultado visible, sino en la fuerza invisible que lo sostiene por dentro. El sacrificio entonces deja de ser un precio y se convierte en un privilegio, porque no todos tienen la voluntad de pagar lo que usted está dispuesto a pagar. No todos soportan la incomodidad, la crítica, el cansancio, el rechazo, pero usted sí, y esa diferencia es lo que lo separa del resto. Cada sacrificio lo coloca en un terreno donde pocos se atreven a estar, y es en ese terreno donde se cosechan las recompensas más grandes. El sacrificio no le quita, lo multiplica, no lo hunde, lo eleva, y al final, lo que parecía una renuncia era en realidad la puerta hacia una vida imposible de lograr de otra manera. El sacrificio no termina cuando alcanza un objetivo. Al contrario, se convierte en una constante en su vida, porque el éxito no es un punto de llegada, es un proceso continuo. Muchos hombres cometen el error de pensar que una vez logrado algo importante pueden relajarse, soltar la disciplina y recuperar las comodidades que habían dejado atrás. Pero la verdad es otra. El sacrificio nunca se detiene. Si deja de sacrificar, también deja de crecer, y lo que no crece comienza a morir lentamente. Esa es la razón por la que tantos alcanzan cierto nivel de éxito solo para perderlo después. Porque olvidaron que mantenerse en la cima exige tanto sacrificio como alcanzarla. Cada nueva meta requiere un sacrificio renovado. Lo que le funcionó ayer no es suficiente para mañana. La disciplina que lo llevó a un punto es apenas la base. Ahora necesita más fuerza, más enfoque, más determinación. Y aquí se revela otra verdad fundamental. Cuanto más grande es el sueño, mayor será el sacrificio que le pedirá. Usted no puede aspirar a vivir una vida extraordinaria y esperar pagar con monedas comunes. El precio será alto y precisamente por eso tan pocos lo alcanzan. Pero también por eso vale la pena, porque lo que cuesta más se valora más. El sacrificio también lo enseña a vivir con prioridades claras, lo obliga a decidir qué es realmente esencial y qué no lo es. Descubre que no necesita tantas cosas, que no tiene que complacer a todos, que no puede gastar su vida en lo que no le deja nada. El sacrificio lo purifica, lo limpia de excesos, lo centra en lo fundamental. Y cuando vive con ese enfoque, todo lo demás se vuelve más ligero. Sus decisiones son más firmes, su visión más clara, su propósito más fuerte. Es inevitable que en este proceso reciba críticas. Habrá quienes lo llamen obsesivo, quienes digan que está renunciando a vivir la vida, quienes no entiendan por qué no sigue el camino de la comodidad. Pero recuerde, ellos hablan desde la ignorancia del sacrificio, no han probado la satisfacción que se obtiene de entregar todo por algo que vale la pena. No conocen la libertad que se siente al vivir alineado con un propósito mayor. Y aunque intenten arrastrarlo hacia abajo, usted debe mantenerse firme. Porque mientras ellos hablan, usted construye. Mientras ellos critican, usted avanza. Mientras ellos se conforman, usted se transforma. El sacrificio, al final, es el lenguaje de los grandes. Es la marca que distingue a los hombres que dejan huella de aquellos que pasan desapercibidos. Es la disciplina invisible que los sostiene en silencio mientras todo lo demás se desvanece. Y si aprende a vivir con esa entrega constante, descubrirá que el sacrificio ya no se siente como una carga, sino como el motor que lo impulsa a seguir creciendo, a seguir conquistando, a seguir demostrando que el precio de la grandeza siempre se paga por adelantado y que usted está dispuesto a pagarlo una y otra vez. El sacrificio es, en última instancia, la declaración más poderosa que un hombre puede hacer sobre su vida. Es mirar al mundo y decir, estoy dispuesto a entregar todo lo que soy por convertirme en todo lo que puedo ser. Es la prueba definitiva de amor hacia su propio futuro. El compromiso absoluto con una visión que va más allá de la comodidad, más allá del miedo, más allá de lo común. Y es aquí donde se revela el secreto más grande. Lo que más teme perder es precisamente lo que debe sacrificar para poder crecer, porque mientras se aferre a lo pequeño, lo grande nunca podrá entrar. Mientras se aferre a lo seguro, lo extraordinario siempre estará fuera de alcance. El sacrificio lo libera de la esclavitud de lo inmediato, de las cadenas de la pereza, de la prisión de la mediocridad,
Cada renuncia rompe un límite invisible, cada acto de disciplina derriba una pared que lo mantenía encerrado, y con cada sacrificio usted se transforma. Ya no es el hombre que teme al dolor, sino el que lo enfrenta. Ya no es el hombre que evita la incomodidad, sino el que la abraza. Ya no es el hombre que se rinde, sino el que avanza incluso cuando todo parece en su contra. El sacrificio lo convierte en alguien más fuerte, más sabio, más digno de sostener los logros que otros solo sueñan. Mire su vida y pregúntese, ¿qué está dispuesto a sacrificar hoy para vivir la vida que desea mañana? Esa es la pregunta que define destinos. Los que responden con tibieza viven existencias pequeñas, siempre esperando milagros que nunca llegan. Los que responden con decisión cambian su mundo, porque entienden que cada sacrificio es una inversión en su propia grandeza. No hay éxito sin dolor, no hay victoria sin renuncia, no hay gloria sin entrega. Y si está dispuesto a pagarlo todo, recibirá más de lo que alguna vez imaginó. El sacrificio no es el final del camino, es el camino mismo, es el fuego que purifica, el cincel que esculpe, la tormenta que fortalece. Y aunque duela, aunque agote, aunque lo deje muchas veces en soledad, siempre lo eleva. Porque no hay peso más ligero que el de un sacrificio hecho con propósito, ni recompensa más grande que la de una vida vivida con todo el corazón. Así que entréguelo todo. Renuncie a lo que lo limita, abandone lo que lo debilita, suelte lo que lo encadena, sacrifíquelo todo si es necesario. Porque solo entonces descubrirá que el sacrificio nunca fue pérdida, siempre fue ganancia. Nunca fue renuncia, siempre fue transformación. Nunca fue un final, siempre fue un comienzo. Y en ese comienzo encontrará la vida que siempre quiso, la fuerza que siempre buscó, y el éxito que siempre soñó. Porque el hombre que se atreve a sacrificarlo todo se convierte inevitablemente en el hombre que lo conquista todo. Muchos hombres se destruyen sin darse cuenta con la forma en la que se hablan a sí mismos. Creen que sus palabras no importan, que solo son pensamientos al aire, pero lo que se dicen en silencio define el rumbo de su vida. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente obedece las órdenes que recibe. Si te hablas como un perdedor, tu mente se prepara para perder. Si te hablas como un ganador, tu mente empieza a buscar formas de ganar. Todo empieza dentro. Ningún éxito externo puede sostenerse si tu diálogo interno está lleno de duda, miedo o culpa. No puedes avanzar con una voz interna que te repite, no puedo, no soy suficiente, voy a fallar. Debes reemplazar esas frases por una conversación de poder, de enfoque, de fe, porque lo que repites cada día se convierte en tu verdad. Si quieres cambiar tu destino, empieza por cambiar la forma en la que te hablas. Tu mente te escucha siempre. Y cuando aprendas a hablarte como un ganador, empezarás a vivir como uno. La conversación más importante que tendrás en tu vida no es con tus padres, ni con tus amigos, ni con tu jefe, es contigo mismo. Lo que te dices cuando estás solo, lo que te repites cuando nadie te escucha, lo que piensas en silencio después de fallar o antes de intentar algo nuevo. Esa voz interna puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Muchos hombres pierden no porque no tengan talento, sino porque su mente los sabotea antes de empezar. Se hablan con miedo, con inseguridad, con culpa. Dicen frases como, no puedo, no sirvo para esto, seguro fallaré otra vez. Y luego se sorprenden cuando la vida les confirma exactamente eso. No entienden que cada palabra que pronuncian es una orden para su mente, y la mente obedece sin cuestionar. Si te hablas con debilidad, actuarás con debilidad. Si te hablas con fuerza, actuarás con fuerza. Tu diálogo interno moldea tu identidad, y tu identidad define tus resultados. No puedes construir una vida de poder con pensamientos de derrota, no puedes alcanzar el éxito hablándote como alguien que no lo merece. Cada vez que te criticas estás entrenando a tu mente para rendirse, pero cada vez que te hablas con respeto, estás enseñándole a luchar. Las palabras que eliges tienen peso, porque tu subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginado. Todo lo que repites con emoción, lo acepta como verdad. Por eso cuando dices no puedo, tu mente no debate, busca razones para confirmarlo. Pero si dices puedo hacerlo, empieza a buscar soluciones. Hablarte bien no es positivismo barato, es reprogramación mental. Es el proceso consciente de sustituir la autodestrucción por dirección. La mente no se entrena con suerte, se entrena con disciplina, y la primera disciplina de un ganador es cuidar lo que se dice a sí mismo. Cada vez que fallas, tu mente busca una explicación. Si tú le das una historia de debilidad, aprenderá a huir del esfuerzo. Pero si le das una historia de resiliencia, aprenderá a resistir. Cuando digas fallé, agrégale pero estoy aprendiendo. Cuando digas no puedo, cámbialo por todavía no puedo.
Cada palabra que usas abre o cierra una puerta. Las personas exitosas no hablan de sí mismas con culpa, sino con propósito. No dicen soy malo para esto, dicen aún estoy mejorando. Esa pequeña diferencia en lenguaje cambia por completo la dirección de la mente. Porque lo que piensas de ti se convierte en el filtro con el que interpretas la realidad. Si crees que eres débil, cada obstáculo parecerá imposible. Si crees que eres capaz, cada obstáculo parecerá una oportunidad. No hay transformación más poderosa que la que ocurre cuando cambias tu diálogo interno. Si pasas años hablándote como un fracasado, tu vida reflejará esas palabras. Pero si comienzas a hablarte como un ganador, la vida empezará a responder con oportunidades, con fuerza, con dirección. No porque la realidad haya cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste la manera de enfrentarte a ella. Hablarte con poder no es mentirte. Es recordarte quién eres realmente cuando el miedo te hace olvidarlo. Y cuando aprendes a hacerlo, ya no dependes de la motivación de otros, porque tu propia voz se convierte en tu guía. Esa es la diferencia entre un hombre promedio y un hombre imparable. El promedio se rinde cuando la voz interna lo ataca. El imparable transforma esa voz en combustible, porque entiende que la mente es un reflejo de las palabras que la alimentan, y si la alimentas con fuerza, la vida te responderá con resultados. Tu diálogo interno es el espejo más honesto de tu mentalidad. Muestra lo que realmente piensas de ti más allá de lo que aparentas ante los demás. Puedes proyectar confianza afuera, pero si en tu mente te repites no soy capaz, esa duda se filtrará en tus decisiones, en tu lenguaje corporal, en la manera en que enfrentas los desafíos. La mente no puede sostener una identidad contradictoria. Tarde o temprano tu comportamiento se alineará con la historia que te cuentas. Por eso, hablarte como un ganador no es un acto superficial, es un cambio de identidad. No se trata solo de decir frases motivacionales, se trata de reescribir la narrativa que rige tu vida. Si durante años te dijiste no puedo, no merezco, no soy suficiente, tu mente ha construido una versión de ti basada en miedo. Pero esa versión puede desprogramarse porque ninguna voz interna es permanente. Es solo un eco de experiencias pasadas que puedes reemplazar con nuevas verdades. Cada pensamiento tiene una dirección, y la mayoría de los hombres no se da cuenta de hacia dónde se dirigen los suyos. Se levantan pensando en lo que temen, en lo que falta, en lo que podría salir mal, y sin notarlo, su día se programa para la derrota. Lo que piensas al despertar es el tono emocional que guiará tus decisiones. Si te hablas con debilidad, tu cuerpo lo siente. Si te hablas con determinación, tu cuerpo también lo siente. La biología sigue al pensamiento. Los grandes atletas, los empresarios exitosos, los líderes influyentes tienen una cosa en común: controlan su conversación interna con precisión quirúrgica. No dejan que la mente divague en autocrítica o duda. La dirigen como un instrumento. Cuando fallan, se hablan con aprendizaje. Cuando triunfan, se hablan con humildad. Cuando dudan, se hablan con claridad. Porque entienden que la mente es su herramienta, no su enemigo. Tú también puedes dominar esa herramienta. Pero para hacerlo, primero debes observarla. Escucha cómo te hablas cuando algo sale mal. ¿Te insultas? ¿Te minimizas? ¿Te castigas por no ser perfecto? Ese hábito es autodestrucción emocional disfrazada de exigencia. No puedes mejorar golpeándote mentalmente. Nadie florece bajo el maltrato, ni siquiera tú contigo mismo. Un ganador no se humilla cuando falla, se instruye. No dice soy un inútil, dice esto me mostró en qué puedo mejorar. El lenguaje que usas en los momentos difíciles es el que define si crecerás o te hundirás. Por eso, cada vez que tu mente te diga no puedo, contéstale: sí puedo, solo necesito seguir. No porque tengas todas las respuestas, sino porque estás dispuesto a encontrarlas. Hablarte como un ganador no significa negar la dificultad, sino afirmar que puedes superarla. El diálogo interno negativo no se apaga de un día para otro, se reemplaza con práctica. Cada vez que te hables mal, corrígete. Cada vez que te subestimes, cambia el tono. Cada vez que dudes, afirma lo contrario. Tu cerebro aprende por repetición, no por intención. No basta con querer tener confianza, tienes que entrenarla. Y eso se logra con cada palabra que eliges. Dite cosas que te fortalezcan, no que te rompan. Habla de ti como alguien en proceso, no como un caso perdido. En lugar de todo me sale mal, di esto es una lección. En lugar de soy un desastre, di estoy aprendiendo a organizarme. Esa transformación lingüística, pequeña pero constante, reescribe tus patrones neuronales. Y lo más sorprendente es que, con el tiempo, tu mente comenzará a creerlo de verdad. Porque la mente no distingue entre lo repetido y lo real. Lo que repites lo vuelve realidad.
Recuerda esto, cada palabra que usas contigo es una semilla. Algunas crean crecimiento, otras destruyen confianza. Siembra con cuidado. Hablarte como un ganador no significa ser perfecto, significa mantener la fe incluso en medio de la tormenta, significa decir voy a lograrlo cuando el resultado aún no llega. Significa sostener tu valor cuando el mundo no lo ve. Porque el verdadero poder no está en lo que dices a los demás, sino en lo que te dices en silencio cuando nadie te escucha. Ahí, en esos segundos de duda, es donde se decide tu destino. El hombre que se habla con fuerza en su mente se comporta con fuerza en la vida. Y quien se habla con debilidad termina viviendo en ella. Aprende a ser tu propio líder. Tu mente obedece órdenes, dale las correctas. Hablarte como un ganador es construir una mente que no se rinde ante el miedo, porque el miedo siempre está ahí. Antes de comenzar un proyecto, antes de tomar una decisión importante, antes de enfrentarte a algo nuevo. La diferencia entre quien avanza y quien se paraliza no es el miedo, sino el diálogo interno. El ganador siente el mismo temor que todos, pero se dice a sí mismo, puedo hacerlo aunque tenga miedo, voy a avanzar igual. El perdedor, en cambio, escucha la misma emoción y se dice, no puedo, no estoy listo, mejor espero. Ambos sienten lo mismo, pero sus palabras crean destinos opuestos. Tus pensamientos no solo describen tu realidad, la construyen, y si cada vez que la duda aparece tú respondes con firmeza, tu mente empezará a asociar el miedo con acción en lugar de parálisis. Ese simple cambio mental transforma vidas. Cada palabra que te dices antes de actuar determina la fuerza con la que lo harás. Cuando te hablas como un ganador, no estás repitiendo frases vacías, estás activando los mecanismos internos del enfoque, la claridad y la confianza. La neurociencia lo ha demostrado. El lenguaje positivo activa zonas del cerebro relacionadas con la creatividad y la toma de decisiones, mientras que el lenguaje negativo activa las zonas del miedo y la evasión. En otras palabras, tus palabras literalmente reconfiguran tu cerebro. Por eso, cuando repites no puedo, estás programando a tu cuerpo para no intentarlo. Pero cuando dices voy a hacerlo, tu mente empieza a buscar cómo, y aunque parezca algo pequeño, es exactamente así como los grandes logros comienzan, con una simple frase dicha con convicción. El diálogo interno es una forma de liderazgo personal. Antes de poder guiar a otros, tienes que aprender a guiarte a ti mismo. Si tu mente no confía en ti, tu cuerpo no actuará con decisión. Si tus pensamientos dudan, tus acciones titubearán. Pero cuando tu diálogo interno es fuerte, todo cambia. Te levantas con energía, hablas con claridad, tomas decisiones sin miedo, no porque todo sea fácil, sino porque tu voz interna ya no te sabotea, te impulsa. Hablarte como un ganador es recordarte día tras día que la grandeza se construye dentro antes de manifestarse afuera. Nadie llega al éxito con una mente débil. Por eso los hombres fuertes se entrenan no solo físicamente, sino mentalmente. Repiten, se corrigen, se reafirman, no se insultan, se instruyen. Y cuando su mente los desafía con duda, responden con acción. Pero aquí está el error más común. Muchos creen que hablarse con poder es mentirse. No lo es. Mentirte sería negar tus errores o fingir que no fallas. Hablarte con poder es reconocerlos, pero recordarte que no te definen. Es decir, sí, fallé, pero no soy un fracaso. Es mirar el error y afirmar, esto no me detiene, me enseña. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir la interpretación que te fortalezca. La autocompasión es útil solo si no se convierte en autojustificación. Debes encontrar el punto donde te permites ser humano pero no débil, donde te perdonas pero sigues exigiéndote, donde te entiendes pero no te conformas. Ese equilibrio lo logras con palabras. Lo que te dices cuando te equivocas revela quién eres realmente. Si te destruyes, estás renunciando. Si te reconstruyes, estás creciendo. Y hay algo más profundo. El diálogo interno no solo cambia cómo te sientes, cambia lo que atraes. Una mente que se habla con seguridad genera una energía distinta, una vibración que otras personas pueden sentir. La gente confía en quienes confían en sí mismos. Si tú hablas con convicción, el mundo responde con respeto. Si hablas con duda, el mundo responde con desinterés. Tu tono interno se refleja en tu tono externo. Por eso los ganadores inspiran sin decir mucho, su presencia comunica certeza. No porque lo tengan todo resuelto, sino porque se han entrenado para no hablarse con miedo. Esa firmeza silenciosa es magnética. Y tú puedes desarrollarla. No necesitas esperar años. Solo necesitas empezar hoy, reemplazando cada palabra de duda por una de poder. Porque tu mente, al final,
se convierte en el eco de lo que más escucha. Haz que ese eco sea una voz de victoria. La voz con la que te hablas cuando estás solo define tu destino más que cualquier circunstancia externa. Muchos hombres no se dan cuenta, pero viven con un enemigo dentro. Esa voz que los insulta, los compara, los humilla, los hace creer que no valen. Esa voz no nació contigo, fue aprendida. Fue sembrada por las críticas, los fracasos, las decepciones. Y sin embargo, sigues permitiéndole hablar como si tuviera autoridad sobre ti. Pero llega un punto en el camino donde tienes que decidir quién manda en tu mente. O tú controlas esa voz, o ella te controla a ti. No hay término medio. Hablarte como un ganador no es cuestión de ego, es cuestión de supervivencia mental. Si no dominas tu conversación interna, te ahogarás en duda cada vez que la vida te exija ser fuerte. Empieza a observar lo que te dices en los momentos más duros. Cuando las cosas no salen como esperabas, te hablas con comprensión o con crueldad. Cuando fracasas, te das otra oportunidad o te castigas por no haber sido perfecto. Los hombres que más crecen son los que aprenden a tratarse con respeto incluso cuando fallan. No justifican sus errores, pero tampoco se destruyen por ellos. Se hablan con disciplina, con dirección y con esperanza. Porque entienden que la mente no necesita insultos para mejorar, necesita liderazgo. Y tú eres ese líder. Si no te hablas con firmeza y propósito, tu mente se perderá entre la autocrítica y la autocompasión. Ninguna de las dos construye. Pero cuando tomas el control de tu lenguaje interno, todo cambia. Dejas de ser víctima de tus pensamientos y te conviertes en su arquitecto. Quiero que hagas algo. Suscríbete a este canal si estás comprometido con fortalecer tu mente y reprogramar tu diálogo interno. Y en los comentarios, escríbeme una frase que te repetirás desde hoy para hablarte como un ganador. No importa cuál sea, lo importante es que te pertenezca, que te represente, que te empuje hacia adelante. Porque las palabras que te repitas cada día serán las que te eleven o te hundan. Hablarte con poder no significa ignorar tus debilidades, sino recordarte que no te definen. Los hombres de mentalidad fuerte no niegan sus fallas, las enfrentan con valentía. Cuando piensan fallé, también piensan pero puedo mejorar. Cuando sienten miedo, también se dicen puedo avanzar igual. Ese tipo de pensamiento dual te da equilibrio. Ya no te paralizas por sentirte imperfecto, porque sabes que el error es parte del proceso. Y cada vez que logras corregir tu lenguaje interno, te estás enseñando a reaccionar con fortaleza. Estás creando un hábito emocional que te sostiene cuando los demás se derrumban. La voz de un ganador no grita, se afirma. No se castiga, se instruye. No se queja, actúa. Y esa voz no nace de la motivación momentánea, sino de la práctica diaria. Cada vez que eliges una palabra que te eleva, estás entrenando a tu mente a verte como un hombre capaz. Porque el respeto propio no se exige, se construye en silencio. Con cada frase, con cada pensamiento, con cada día que decides no rendirte, así que la próxima vez que tu mente intente sabotearte, detente y respóndele con autoridad. Porque no hay voz más poderosa que la de un hombre que aprendió a hablarse con fe. Hablarte como un ganador no es una actitud momentánea, es una práctica constante. Es el arte de mantenerte mentalmente firme aun cuando la realidad parece no darte motivos para hacerlo. Hay días en los que nada sale bien, en los que sientes que avanzas para atrás, en los que las críticas pesan más que los logros. En esos días, la voz interna es todo lo que tienes. Y ahí es donde la mayoría se rinde, cuando su diálogo interno se llena de quejas, de miedo, de culpa, pero los hombres que triunfan no se permiten ese lujo. No se dejan arrastrar por el caos externo, porque saben que lo que digan dentro determinará lo que suceda afuera. En medio del ruido se dicen, puedo manejar esto, puedo soportar esto, puedo superarlo. Y aunque no lo sientan al principio, sus palabras crean el impulso que sus emociones no les dan. El diálogo interno es el sustituto del ánimo. Cuando no hay motivación, tus palabras se convierten en tu motor. La mente humana es obediente. No cuestiona tus órdenes, las ejecuta. Si dices no puedo más, tu cuerpo bajará la energía. Si dices voy a resistir, tu cuerpo responderá con fuerza. Por eso debes cuidar tus palabras como cuidas tu respiración. De ellas depende tu vitalidad. Cuando un ganador se siente cansado, no se habla como una víctima, se habla como un estratega. No dice esto me supera, dice esto me entrena. No dice esto me rompe, dice esto me fortalece. Esa diferencia transforma todo, porque la mente empieza a asociar el esfuerzo con crecimiento en lugar de castigo, y ahí es donde la disciplina se vuelve natural. Ya no necesitas pelear contigo mismo para actuar, porque tu mente entiende que cada desafío es parte del proceso. La voz de un ganador convierte el peso en músculo mental.
Cada palabra es una orden, cada pensamiento es una instrucción. Si te hablas como un hombre débil, tu mente buscará justificar tu debilidad. Si te hablas como un hombre fuerte, tu mente encontrará razones para demostrarlo. Hablarte como un ganador es tener la valentía de reemplazar la queja por enfoque, el miedo por dirección, la duda por acción. Y aunque al principio parezca forzado, con el tiempo se vuelve natural. Porque el cerebro aprende por repetición, y la mente adopta como verdad lo que escucha con frecuencia. Si todos los días te dices soy disciplinado, soy constante, soy capaz, tu mente empezará a alinearse con esas afirmaciones. No porque sean mágicas, sino porque estás entrenando a tu conciencia a actuar desde una identidad más alta. Nadie puede pensar como un ganador y actuar como un perdedor al mismo tiempo. Tarde o temprano, tus acciones se igualan a tus palabras. Hablarte con poder no se trata de negar la realidad, sino de dominarla. Significa reconocer el problema sin rendirte ante él. Los hombres débiles usan el lenguaje para describir lo que les pasa. Los hombres fuertes usan el lenguaje para dirigir lo que harán. Esa es la diferencia entre reaccionar y liderar. Si dices esto me supera, te conviertes en espectador. Si dices esto me desafía, te conviertes en protagonista. Y los protagonistas cambian su historia. No permitas que tu mente narre tu vida como si fueras una víctima del destino. Sé el narrador consciente de tu historia. Elige tus palabras como un constructor, elige sus herramientas, porque lo que hoy te dices será la estructura de tu mañana. Si te hablas con fuerza, construirás una vida sólida. Si te hablas con miedo, levantarás una jaula. Tú decides si tu voz interna será un látigo o una guía. Y aquí está la verdad más poderosa. La voz con la que te hablas cuando estás solo es la que más te forma. Nadie escucha ese diálogo, pero define todo lo que haces. Por eso debes convertirla en tu mejor aliado. Hablarte como un ganador no es arrogancia, es inteligencia emocional. Es la decisión consciente de no dejar que tu mente se convierta en tu enemigo. Porque si tu mente se vuelve tu aliada, nada externo podrá detenerte. Ninguna crítica, ninguna caída, ningún obstáculo. La vida siempre pondrá pruebas, pero tu voz interna decidirá si las vives como castigo o como entrenamiento. Los hombres que ganan no esperan a sentirse bien para hablarse bien, se hablan bien para empezar a sentirse fuertes. Esa es la clave que cambia todo. Usar tus palabras no para describir tu realidad, sino para crearla. Hablarte como un ganador significa desarrollar una mentalidad de dirección, no de reacción. La mayoría de los hombres vive respondiendo a lo que pasa afuera. Si algo sale mal, se derrumban. Si alguien los critica, se apagan. Si algo no sale como esperaban, se hablan con derrota. Pero los hombres con mente fuerte no reaccionan, deciden. Antes de que el mundo les hable, ellos ya se han hablado a sí mismos. Se levantan con un propósito claro y repiten mentalmente sus estándares. Voy a dar mi máximo, no voy a rendirme. Nada externo controlará mi estado. Esa preparación interna los hace invulnerables al caos. Mientras otros pierden energía reaccionando al entorno, ellos mantienen el control porque ya entrenaron su voz. No esperan sentir confianza para actuar, actúan hasta que la confianza aparece. Esa es la mentalidad de un ganador, no dejar que la emoción dicte la acción, sino que la acción transforme la emoción. El diálogo interno de un ganador es estratégico. No se trata de fingir seguridad, sino de mantener la dirección mental correcta. Cuando el miedo aparece, no lo niega, pero tampoco lo alimenta. Se dice, sí, tengo miedo, pero voy a avanzar igual. Cuando el cansancio llega, se repite, esto no me rompe, me fortalece. Cuando los demás dudan, se recuerda, no necesito que crean en mí. Ya lo he hecho antes, puedo hacerlo otra vez. Esas pequeñas frases repetidas en silencio son los cimientos del carácter. Porque el carácter no se construye cuando todo está bien, sino cuando todo se tambalea y aún así mantienes la calma. Las palabras que te dices en los momentos difíciles son las que determinan si retrocedes o avanzas. Y si aprendes a hablarte con poder incluso en medio del caos, serás indestructible. Tu mente es como un músculo, se fortalece con resistencia. Cada vez que la entrenas a responder con firmeza en lugar de rendirse, la haces más fuerte. Pero esa fuerza no se desarrolla sola. Tienes que decidir qué historia vas a contar cada vez que falles, cada vez que dudes, cada vez que el mundo parezca ir en tu contra. Puedes decirte, esto siempre me pasa, o puedes decirte, esto me está enseñando. Esa elección, repetida miles de veces, crea tu destino. Los hombres que se sabotean lo hacen porque repiten una narrativa de impotencia. Los que prosperan lo hacen porque repiten una narrativa de propósito.
Ambos enfrentan los mismos desafíos, pero su voz interna los coloca en caminos opuestos. Si cambias tus palabras, cambias tu energía, y si cambias tu energía, cambias tu realidad. Hablarte como un ganador no significa ignorar tus emociones, significa dominarlas. No se trata de no sentir frustración o enojo, sino de no quedarte atrapado en ellos. La voz de un hombre fuerte sabe cuándo consolar y cuándo exigir. Sabe cuándo decir, estoy cansado, pero seguiré. Esa dualidad es el equilibrio que te mantiene firme. Porque un ganador no es aquel que nunca duda, sino aquel que decide qué hacer con la duda. No la usa como excusa, la usa como impulso. Su diálogo interno no busca consuelo, busca dirección. Y ese tipo de mentalidad se nota. Caminas con propósito, hablas con claridad, trabajas sin ruido. Ya no necesitas convencer a nadie, porque tu energía habla por ti. Y hay algo que debes entender. La manera en que te hablas en los días oscuros es la que define tu grandeza. Cuando nadie te felicita, cuando nadie cree en ti, cuando las cosas parecen no avanzar, ¿qué te dices? Si en esos momentos eliges las palabras correctas, estás programando a tu mente para resistir cualquier tormenta. Los hombres que ganan no lo hacen porque todo les sale bien, sino porque saben cómo responder cuando todo sale mal. Hablarte con poder no es una técnica, es una forma de vivir. Es saber que sin importar lo que ocurra afuera, siempre tendrás el control de lo que sucede dentro. Y cuando dominas tu voz interna, te conviertes en el tipo de hombre que no necesita suerte porque ya tiene dirección. Hablarte como un ganador es aprender a mantener tu mente firme incluso cuando la duda parece más fuerte que la fe. Es en esos momentos donde tu diálogo interno se convierte en tu única arma, porque nadie más podrá hacerlo por ti. No habrá aplausos, ni reconocimiento, ni palabras de aliento externas que logren sostenerte si tu voz interna se derrumba. Por eso, el hombre verdaderamente fuerte se entrena para ser su propio respaldo. Cuando la vida le da la espalda, él no se hunde. Se habla con poder. Se dice, esto no me va a derrotar. He pasado por peores. Voy a salir de esta con más fuerza. Y aunque al principio lo diga con la voz temblando, sus palabras comienzan a tomar fuerza dentro de él hasta que se convierten en verdad. Porque la mente, cuando escucha una idea repetida con convicción, no la cuestiona, la asume. Y una vez que la asume, empieza a actuar en consecuencia. Esa es la magia de hablarte como un ganador. No necesitas sentirlo para hacerlo real, necesitas repetirlo hasta que se vuelva parte de ti. Muchos hombres esperan sentirse seguros para comenzar, pero los ganadores hacen lo contrario, comienzan para sentirse seguros. La seguridad no aparece antes de actuar, aparece después. Tu diálogo interno es el puente que te permite cruzar ese espacio entre el miedo y la acción. Cuando te dices puedo hacerlo, no estás describiendo la realidad, estás construyéndola. Tu mente obedece tu enfoque, no tus dudas. Y si la entrenas para ver posibilidades en lugar de problemas, comenzará a trabajar a tu favor. Los ganadores entienden esto profundamente. Lo que piensas justo antes de actuar es más importante que cualquier consejo externo. Porque esas palabras finales, esas frases cortas que repites en tu cabeza, vamos, confío en mí, no me detengo, son las que determinan el tono con el que enfrentas la vida. Y cuando las pronuncias con intención, el cuerpo responde, la energía cambia y el miedo se vuelve combustible. La diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario está en cómo se habla cuando todo sale mal. El hombre común se castiga. Nunca aprendo, siempre fallo, nada cambia. Y esas palabras se convierten en una profecía que se cumple sola. El hombre extraordinario, en cambio, se analiza, se ajusta y se habla con dirección. Dice, esto me mostró algo que debía ver. La próxima vez lo haré mejor. No estoy perdiendo, estoy aprendiendo. Y esas palabras, aunque parezcan pequeñas, construyen una mente invencible. Porque cuando la conversación interna se convierte en enseñanza, la derrota deja de existir. Cada error se vuelve una lección, cada obstáculo una oportunidad, cada caída una prueba de carácter. Esa mentalidad no surge de la suerte, surge de disciplina mental. Y esa disciplina se entrena todos los días, en cada pensamiento, en cada respuesta, en cada palabra que eliges para hablarte. Hablarte con poder no es un acto esporádico, es una filosofía. Significa asumir responsabilidad total por tu mente. Ya no culpas al entorno, ni a tus emociones, ni al pasado. Asumes que cada palabra que pronuncias dentro de ti es una semilla que germinará en tu conducta, y si quieres cosechar fortaleza, constancia y éxito, debes sembrar determinación, enfoque y fe. No necesitas ser perfecto, necesitas ser coherente. Cada día repite lo que te fortalece, no lo que te limita. Cada día siembra pensamientos que te empujen, no que te frenen, porque las palabras que hoy dices serán las creencias que mañana te definan.
Un ganador no nace con una mente poderosa, la construye con lo que se dice a diario. Y cuando logras dominar esa voz, cuando aprendes a convertir tus palabras en energía, tu vida entera se transforma. Porque el verdadero éxito no empieza afuera, empieza en la conversación que tienes contigo mismo cuando nadie más te escucha. Hablarte como un ganador es desarrollar un tipo de fortaleza que no necesita testigos. Es la fuerza silenciosa de un hombre que ha aprendido a sostenerse con su propia voz cuando todo lo demás falla. Cuando el mundo se vuelve incierto, cuando las cosas se complican, cuando nadie parece entender lo que estás viviendo, tu diálogo interno se convierte en tu refugio. Ahí es donde decides si sigues o te rindes. Y aunque parezca simple, esa decisión lo cambia todo. Los hombres que se levantan una y otra vez no son los que tienen más suerte, son los que, incluso tirados en el suelo, se dicen a sí mismos: todavía puedo. No se ha acabado. Voy a intentarlo otra vez. Esas frases son pequeñas batallas ganadas en el campo de la mente. Porque cada pensamiento que resistes, cada duda que corriges, cada palabra negativa que reemplazas por una de poder es un paso hacia la victoria. Cuando aprendes a hablarte bien, tu mente deja de ser un lugar de castigo y se convierte en un espacio de estrategia. Ya no usas tus pensamientos para atacarte, sino para dirigirte. En lugar de pensar ¿por qué me pasa esto?, empiezas a pensar ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de decir soy un fracaso, dices esto me está preparando para algo más grande. Y en ese cambio de lenguaje, cambias tu relación con la vida. Lo que antes te derrotaba, ahora te entrena. Lo que antes te hacía dudar, ahora te impulsa. Porque el poder de tus palabras no está solo en lo que dices, sino en la dirección emocional que crean. Si tus pensamientos te empujan hacia adelante, tu cuerpo los sigue. Pero si tus palabras te tiran hacia abajo, ni el mejor consejo podrá levantarte. Por eso debes cuidar tu mente como un terreno sagrado. Nada que no te fortalezca debería quedarse ahí por mucho tiempo. Los ganadores entienden que su voz interna es su escudo, no permiten que las críticas externas los atraviesen porque su diálogo interno ya los ha blindado. Si alguien los subestima, no lo toman como ofensa, sino como motivación. Si fallan, no lo ven como una pérdida, sino como información para mejorar. Porque su conversación mental no los hunde, los dirige. La mayoría de las personas busca confianza en los demás, los ganadores la construyen en su interior. Por eso pueden moverse con calma, aunque las cosas salgan mal. No necesitan que alguien les diga, vas bien, porque su mente ya se lo dice. Y esa autoconfianza no es arrogancia, es control emocional. Es saber que aunque el mundo dude, tú sigues creyendo. Porque tu palabra interna se ha convertido en una promesa contigo mismo y la cumples. Hablarte como un ganador también significa tener la humildad de corregirte cuando tu voz interna se desvía. No siempre vas a pensar con claridad. Habrá días donde la duda te golpee más fuerte, donde tu mente te diga que estás cansado, que no vale la pena, que nadie te reconoce. En esos momentos el hombre sabio no se deja arrastrar por la emoción del instante. Respira, se escucha y se responde con calma. Tranquilo, esto pasará. He superado cosas peores. Esas palabras no solo te calman, te reafirman, le recuerdan a tu mente que sigues al mando. Y cuando repites eso suficientes veces, tu cerebro aprende que la adversidad no te define, que la crítica no te cambia, que la soledad no te rompe. Porque un ganador no busca una vida sin dificultades, busca una mente tan fuerte que ninguna dificultad pueda romperla. Y esa mente empieza con una sola decisión: hablarte siempre con respeto, con fuerza y con fe. Hablarte como un ganador no se trata solo de mantener una actitud positiva, se trata de mantener coherencia entre lo que piensas, dices y haces. La mayoría de los hombres fracasa porque su diálogo interno es contradictorio. Dicen que quieren avanzar, pero se repiten en silencio que no son capaces. Hablan de disciplina, pero se llaman flojos cada vez que fallan. Sueñan con éxito, pero se sabotean con pensamientos de derrota. No puedes construir una vida sólida con una mente que se contradice. Hablarte como un ganador es alinear tus palabras internas con tus acciones externas. Es decirte, puedo hacerlo y luego actuar en consecuencia. Porque la confianza no se crea con afirmaciones vacías, se construye con congruencia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu mente se fortalece. Cada vez que cumples tu palabra, incluso en lo pequeño, tu diálogo interno gana credibilidad. La fe en ti no nace de las palabras, sino del compromiso de sostenerlas con hechos. Un ganador no se habla como alguien que espera suerte, se habla como alguien que crea resultados. No dice ojalá funcione, dice voy a hacerlo funcionar. No dice quizás algún día, dice hoy empiezo. Ese lenguaje no es casual, es una declaración de poder. Porque el modo en que te hablas determina el modo en que te mueves. Si te dices que el éxito es difícil, tu mente buscará obstáculos.
Si te dices que el éxito es posible, buscará caminos. Tu lenguaje no solo describe el mundo, lo interpreta, lo filtra, lo modifica. Cuando cambias tu vocabulario interno, cambias tus decisiones, y con ellas, tu destino. Los hombres más exitosos del mundo no piensan que tienen una mente especial, simplemente la entrenaron a obedecer su visión, no su miedo. Aprendieron a repetirse lo correcto incluso cuando no lo sentían. Hablarte como un ganador es disciplinar tu mente hasta que tus pensamientos sean tus aliados, no tus saboteadores. Pero esa transformación no sucede de la noche a la mañana, requiere paciencia y constancia. Durante un tiempo sentirás que tus pensamientos te contradicen, que tu mente se resiste a la nueva programación. Es normal, estás rompiendo años de hábitos mentales basados en la autocrítica. Por eso cada vez que una voz interna te diga no puedes, no discutas con ella, reemplázala. Di sí puedo y voy a hacerlo. No busques apagar la voz del miedo, cámbiala por la del enfoque. Tu mente necesita repetición, no debate. Cuantas más veces te hables con fuerza, más rápido tu cerebro aceptará esa nueva identidad. Y entonces, llegará un punto en el que la voz del miedo será solo un eco distante, una sombra sin peso, porque la mente del ganador no elimina el miedo, lo domestica. No elimina la duda, la entrena para obedecer. Hablarte con poder también implica exigirte. No basta con decirte, soy capaz. Debes hablarte con responsabilidad. El ganador no se consuela con excusas. Cuando falla, no se destruye, pero tampoco se miente. Se habla con la verdad, pero con una verdad que construye. Fallé, pero puedo hacerlo mejor. Fui débil, pero no lo seré mañana. Ese tipo de diálogo crea un equilibrio perfecto entre humildad y fortaleza. Porque no se trata de hablarte con frases vacías, sino de recordarte que siempre puedes mejorar. La mente se fortalece en ese espacio donde la exigencia y el respeto se encuentran. No te hables como un juez, pero tampoco como una víctima. Háblate como un líder que sabe que aún puede avanzar, que aún puede aprender, que aún puede crecer. Con el tiempo notarás algo sorprendente. El tono con el que te hablas empezará a reflejarse en cómo hablas con el mundo. Cuando tu mente interna se llena de respeto, ya no aceptas menos afuera. Tus relaciones cambian, tus decisiones mejoran, tus límites se vuelven más firmes. Dejas de buscar validación porque ya la tienes dentro. Y ese es el verdadero poder de hablarte como un ganador. No solo te cambia por dentro, cambia la forma en que el mundo te percibe. Tu energía transmite autoridad, tu presencia comunica seguridad, tu silencio impone respeto. Ya no tienes que probar nada, porque tu mentalidad ya lo demuestra. Has aprendido a usar tus palabras como herramientas, no como armas contra ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, la vida empieza a obedecerte, no porque haya cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste la manera de hablarte. Y cuando un hombre domina su voz interior, domina su destino. Cuando finalmente aprendes a hablarte como un ganador, descubres que no se trataba solo de motivación, se trataba de transformación. Cambiar tus palabras cambia tu energía, y cambiar tu energía cambia tu vida. Dejas de ser un hombre que reacciona al mundo y te conviertes en uno que lo dirige. Tu mente ya no es una jaula, es un taller. Ya no te hablas con culpa, sino con propósito. Ya no te castigas por lo que fuiste, te enfocas en lo que estás construyendo. Y ese cambio, aunque invisible para los demás, lo cambia todo. Porque el éxito no comienza cuando logras algo grande, comienza el día en que decides dejar de hablarte como un derrotado. Ese es el momento en que el mundo deja de dominarte y tú comienzas a dominar tu mente. A partir de ahí, cada pensamiento se vuelve un aliado, cada palabra una herramienta, cada decisión un paso firme hacia tu propósito. Y es entonces cuando entiendes que el verdadero poder no está en lo que dices a los demás, sino en lo que te dices cuando nadie te escucha. Los ganadores no se motivan solo con logros, se construyen con diálogo interno, se levantan cada mañana y se repiten lo que necesitan oír, no lo que el miedo les susurra. Dicen soy capaz, incluso cuando dudan. Dicen voy a lograrlo, incluso cuando todo sale mal. Y con el tiempo esas palabras se vuelven músculo mental. Porque la mente, igual que el cuerpo, se entrena con repetición. Cada vez que te hablas con fuerza estás esculpiendo una nueva versión de ti. Ya no necesitas aprobación porque tu voz interna se ha convertido en tu entrenador, tu guía, tu fortaleza. El hombre que domina sus palabras domina su destino y tú estás en camino de hacerlo. Hablarte como un ganador no te garantiza una vida sin desafíos, pero sí te asegura que ningún desafío podrá derrotarte. Porque habrás aprendido a responder con pensamiento en lugar de con pánico, con propósito en lugar de con queja, con fe en lugar de con miedo. Los hombres débiles dejan que su mente hable sola, los fuertes la dirigen. Tú ahora sabes que cada pensamiento es una elección, cada palabra una orden, cada frase un reflejo de quién decides ser.
Y si cada día eliges hablarte con respeto, con dirección y con valentía, tu vida se alinea con esa voz. Tu entorno cambiará, tus resultados mejorarán y tu confianza crecerá sin límites. Porque la voz interna de un ganador no necesita gritar. Su convicción se siente en su silencio, en su mirada, en su acción. Y llegará el día en que te observes a ti mismo y te des cuenta de algo profundo. Ya no necesitas forzarte a hablarte bien porque la mente que antes te atacaba, ahora te defiende. Esa es la victoria más grande. Ya no batallas contra tus pensamientos porque todos van en tu dirección. Ya no te saboteas, te respaldas. Ya no dudas de ti, confías en ti. Has pasado de sobrevivir mentalmente a liderarte. Y ese liderazgo interior se reflejará en todo. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida. Hablarte como un ganador fue solo el inicio. Ahora vives como uno. Y cuando el mundo vea lo que lograste, no entenderán que todo empezó con algo tan simple, pero tan poderoso como cambiar una palabra. Porque fue ahí, en el silencio de tu mente, donde empezaste a escribir la historia de tu grandeza.